Pero bueno, vinimos a hablar de liberación, ¿no? Ahora, vamos a tocar hoy la parte práctica, pero yo quiero dejar algunos conceptos en claro. ¿Qué es la liberación? ¿No? Uno se pregunta, ¿qué es la liberación? Y si usted me pregunta a mí, ¿qué es la liberación? ¿Saben qué es la liberación para mí? Es uno de los actos más extraordinarios de amor de Dios hacia el hombre. ¿Sí? ¿Qué es la liberación? Para mí es el acto más extraordinario de amor de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Pero ¿por qué es el acto más extraordinario de amor de Dios hacia el hombre? ¿Saben por qué? Porque a través de la liberación, de la libertad, mucha gente que está atada, oprimida por el diablo, pasa de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es esto? Y usted me dice, bueno, todavía no te entiendo. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Gente con tristeza, gente con depresión, gente con ganas de morirse, de matarse, que se ha intentado suicidar muchas veces. Cuando conoce a Cristo, viene a Cristo, muchos quedan con ataduras en su corazón. Cuando son libres, por intermedio de alguien que los ministra, de un siervo de Dios que los ministra, rompe las cadenas, las ataduras que vienen arrastrando del pasado. Cuando son libres, esa persona comienza a vivir de nuevo. O sea, dice, y les voy a contar algunos ejemplos para que usted sepa. Me pasó una vez ministrar en Ciudad Culta, una campaña que hicimos de 10 días, en el medio de la villa, y en la entrada de la villa. Hicimos una cruzada hace 7 años. Yo estuve, creo que prediqué un día, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero creo que prediqué un día yo, y después, uno de los primeros días, y después estuve en carta de liberación. No todos los días, pero estuve 4 días de los 10 días. Porque me costaba mucho por el trabajo, bueno, a veces llegar se complica. Y me acuerdo un caso de un muchacho, un jovencito, un niño, 14 años. Y él vino y me dijo, ya viví todo lo que se podía vivir. Mujeres, sexo, droga, alcohol, exceso, robo, adrenalina, estuvo preso en los lugares de detención de menores, no sé, las cosas que me contó en 2 minutos, lo que había vivido. Y intenté quitarme la vida 10 veces. Mirá, me mostraba los brazos, ustedes no saben lo que eran, parecían crucigramas. Se había cortado, se había pegado un tiro y el tiro que se pegó no lo mató porque se lo dio mal. No sé, tenía cicatriz y marca por todos lados. 14 años. Yo, cuando él me hablaba, yo lloraba. Yo no podía creerlo. Ahora, ¿qué pasó? Este niño, que había sido abandonado de chiquito, había sido violado, abusado, en la calle, maltratado, vivía en la calle, todo, nunca había experimentado el amor de Dios. Cuando él escucha que Jesús lo ama, él se acerca porque escuchó que alguien había de la plataforma y era el hermano Carlos, mi papá, dice, Jesús te ama. Y a él le llamó la atención que haya alguien que lo amase. Entonces, ¿qué hizo ese joven? Se acercó a la campaña, escuchó el mensaje, Dios lo atrapó. Sí, el Espíritu Santo ahí golpeó su corazón. ¿Con qué? Con amor, porque a él le faltaba amor. Cuando este chico de la calle se acerca, que había vivido todo con 14 años, me toca administrarlo a mí en liberación, y comencé a hablar con él, y él me decía, yo veo todo gris. Miro acá, para mí es gris. La noche es oscura, sí. Bueno, para mí es de noche todo el día. O sea, está el sol, para mí es de noche. No importa, lo que sea, para mí siempre es noche, dice. Veo todo oscuro. Yo no puedo, odio a la gente, yo miro a la gente de la calle, la odio, tengo ganas de matarla, vos tengo ganas de matarte, así me decía. Me hablaba así, dice, odio a la gente, la odio. Dice, ¿por qué? Odio a los padres cuando lo veo con los hijos, odio a los hijos que disfrutan de los padres, los quiero matar a todos, así me hablaba él. El odio que él tenía en el corazón era terrible. Y a través de esto, había intentado quitarse la vida, había estado con mujeres, tenía un hijo, 14 años tenía un hijo de una chica que andaba también ahí en la villa, 14 años y tenía una vida, había vivido mucho más que cualquiera de nosotros, por ahí 10 vidas, ¿sí? Por lo menos que yo. Y yo no podía entenderlo. Entonces digo, pero vos querés ser libre, sí, bueno, tenés que perdonar. ¿Y cómo voy a perdonar? Y yo odio a mi papá porque me abandonaron. Y por culpa que ellos me abandonaron, me pasó todo lo que me pasó y los odio. Y si los llego a ver, los mato y los remato y los vuelvo a matar y los desentierro. El odio que tenía ese chico en el corazón era terrible, 14 años. Logré hacerme entender que tenía que perdonar para ser perdonado. Entonces digo, ¿vos por qué viniste acá? Porque escuché que alguien me amaba. Y yo no puedo creer que haya alguien que me ame. Me dice, eso era el dilema que tenía. Había escuchado que alguien lo amaba. Entonces dice, bueno, dice, y si alguien me ama, yo quiero ver, no sé lo que es que me abrace, no sé lo que es que me ame. Digo, bueno, vení. Yo agarré y lo abracé. Claro, lo abracé y me sacó. Me dice, ¿qué haces? Me dice. Digo, bueno, quiero mostrarte el amor de Jesús. No, ¿qué amor de Jesús? Bueno, logré convencerlo de que pida perdón.
bueno, después de hablarle un montón de tiempo, decirle, bueno, tenés que perdonar. ¿Por qué es importante el perdón? Porque si hay odio en tu corazón, digo, estás oprimido, estás atado, tenés depresión, tenés tristeza, tenés esto, tenés... Sí, me dice, todo eso tengo, y mucho más. Bueno, digo, Jesús quiere hacerte libre hoy. Y me dice, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Y qué tengo que hacer? Me dice, no tenés que hacer nada. Claro, un chico de 14 años, muy piola, muy rápido, muy... Claro, y yo le decía algo y me la tocaba, ¿no? Pero, para resumir un poco la historia, cuando él abre su corazón realmente y deja que Jesús entre y quita el odio, el rencor que había en ese corazón, realmente se transformó en un niño de 14 años. Comenzó a llorar, me abrazó, empezó a pedir perdón a Dios por todas las cosas que había hecho, asesinato, ¿no? Las cosas terribles, ni le cuento las cosas que hizo ese chico de 14 años, y pedirle perdón a Dios porque intentaba quitarse la vida. ¿Y saben qué pasó? Eso creo que fue el tercer día de campaña o el segundo. Los demás días de la campaña, este chico empezó a venir. Y dice, me decía pastor, no somos pastores, pero nos dicen enseguida pastores, ¿no? ¿Sabe, pastor? Dice, estoy contento, tengo ganas de vivir. Dice, ahora veo los pájaros, veo el sol. Dice, el sol brilla. Dice, nunca había visto yo que el sol... Miren, usted presta atención a lo que le estoy diciendo. Nunca había visto que el sol brillaba. Usted me escucha, ¿no? Entonces, ¿por qué es el acto más extraordinario de amor de Dios hacia el hombre? Porque realmente cuando nosotros accedemos a la libertad, a la liberación por medio de Jesús, realmente nuestra vida comienza a ser transformada y comenzamos a vivir una vida en victoria. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿por qué es el acto más extraordinario de amor de Jesús? Por eso. Porque a través de la liberación Él transforma nuestras vidas. ¿Sí? Este muchacho, no sé cómo llamarlo, tenía 14 años, pero antes de que Jesús llegue a su corazón, no sé cómo llamarlo, porque era un monstruo, otra cosa no se puede decir, se transformó en un niño, simplemente porque Jesús entró a su corazón y a través que Jesús entró a su corazón, él pudo ser libre. Y cuando fue libre, ¿qué pasó? Comenzó a vivir la vida. Él, esos 14 años, nunca había vivido la vida. Y a partir de ahí comenzó a vivir la vida. Bueno, después hubo gente en la iglesia que lo apadrinó, lo cogieron en la casa de uno de los hermanos, ahí uno de los pastores encargado de obra ahí de una iglesia cerca ahí de la villa. El chico empezó a estudiar. Bueno, Dios transformó no solamente su presente, sino que también transformó su futuro. Ahora, ¿qué pasó? A través de la liberación comenzó a vivir de nuevo. ¿Qué le pasa a la gente? Cuando usted le pregunta a las personas, después de ser ministrada, después de ser libre, siente una alegría, ahora siento que la vida comenzó. Una vez me tocó ministrar esto para que usted entienda la importancia de la liberación, ¿sí? ¿Por qué es importante ministrar liberación? ¿Por qué nosotros hacemos esto? Alfredo Pecorel, el papá, Héctor Pecorel, el papá de Alfredo, los chicos que están acá que nos ayudan. Cuando nosotros ministramos liberación, me ha pasado a mí, a veces viajamos a Ucrania, estuvimos de campaña una semana en Ucrania y yo no sé de la campaña, yo estaba encargado de liberación de la carpa. Yo no sé qué pasó en la campaña, no escuché testimonio, no vi si había mucha gente, si había poca gente. Yo entraba a las 3 de la tarde a la carpa y salía a la 1 de la mañana. Y la campaña empezaba a las 5, ¿sí? Y yo era así, no comía, no... Entonces, cuando uno ministra liberación, realmente si no lo hace por amor al prójimo, yo siempre digo, ¿no? El Ministerio de Liberación, y lo dice también mi papá, y lo dice Héctor Pecorel, el Ministerio de Liberación es el ministerio más importante, pero el que menos, en donde menos uno se muestra. Si arriba de la plataforma, todos nos ven, con el micrófono, no es lo que buscamos, pero todos nos ven. Ahora, cuando uno ministra liberación, no nos ve nadie. Yo les aseguro que hubo pastores ahí en Ucrania o en España, que fue Ucrania y España el año pasado, que ni se enteraron que yo viajé, ni saben que yo estuve. Lo vieron a Moisés, a mi hermano, lo vieron a mi papá, la vieron a mi mamá, y de mí no tenían ni noticia, porque yo entraba a las 3 de la tarde, salía a la 1, entraba a las 5, salía a las 12, a la 1, o sea, ni noticia de que yo existía tuvieron. Entonces, no es el ministerio donde uno puede lucirse, pero sí es un ministerio muy importante. ¿Por qué? Porque realmente allí es donde se producen transformaciones en los corazones de la vida. ¿Amén? Y si usted me preguntan a mí, o mismo a mi papá, ¿cuál es, o cuántas veces nos preguntaron, cuál es el milagro más hermoso que viste en tu vida? O decirte que había un nene crecer de la mano que no la tenía, sí. Un muerto que resucitó, también lo vi. O decirte una persona que no podía tener hijos, ya vino a una campaña con 3 hijos, es imposible que tenga hijos, mirá lo que me regaló el Señor, oraron por mí, ahora tengo 3 hermosas criaturas, hermoso. Pero ¿saben cuál es el milagro más hermoso que hay?
ver las vidas transformadas. Amén. Ver que hombres y mujeres nacen de nuevo, ver matrimonios restaurados. Para nosotros, ese es el milagro más importante. ¿Es importante lo otro? Sí, porque son señales para que el mundo crea. ¿Sí? Pero ¿saben cuál es el milagro que más nos impacta a nosotros en el ministerio? Cuando vemos matrimonios, cuando vemos vidas transformadas. Eso es lo que nos impacta. Y cuando uno ministra liberación, ¿a dónde apunta es a eso? Yo puedo contarle, estuve hace, les voy a contar, 10 años en Estados Unidos ministrando en una iglesia. Volví hace 3 años atrás a ministrar y viene un matrimonio y me dice, hola, me abraza, me dan un beso, queremos llevarte a nuestra casa a comer, ¿cómo podemos hacer? Mirá, hablen con el hermano porque tengo actividad terrible. Bueno, ¿cómo hacemos? Hablen con el pastor. Hablan con el pastor, me llevan a comer a la casa. ¿Y por qué me quieren llevar a comer a la casa? Yo no tenía ni idea, ni me acordaba. La primera vez que había estado, ministré de liberación a este matrimonio que estaba separado. Yo no me acordaba, ellos me contaron después. Resulta que este matrimonio había firmado ya el acta para el divorcio, para divorciarse. Tenían por separado, los dos ya estaba, el esposo le había firmado a la esposa, y la esposa le iba a firmar a la esposa. Al enterarse que íbamos nosotros, íbamos a hacer una pre-campaña, después iba al ministerio con mi papá a hacer una campaña, dijo, no, antes de firmar voy a esperar. Dice, no voy a firmar el divorcio, porque Dios puede hacer algo. Lo trajo al marido para que le ministremos liberación, yo le ministré sin saber, ni me acordaba, le ministré liberación a él, le ministré liberación a ella, fueron libres, y ¿saben qué pasó? Me contaron ellos después. A partir de ese momento, comenzaron a disfrutar de la vida íntima matrimonial y del matrimonio como nunca antes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué ministramos liberación nosotros para eso? Tenían los papeles de divorcio firmados, habían hecho la división de bienes ya de acuerdo, de común acuerdo, sin estar firmado, habían hecho ya la división de bienes, habían hecho todo, estaba todo consumado, estaba todo listo. Y la mujer dijo, no, le voy a dar una oportunidad a Dios. ¿Conocían a Dios los dos? Sí, se habían separado, si dijeron el amor se acabó, no. Había un problema en el corazón que era odio. Y les cuento así para que ustedes también ya sepan. La mujer había sido abusada de pequeña. Y cada vez que se relacionaba íntimamente con el marido, ella recordaba cuando había sido abusada. Y no podía disfrutar. Eran cristianos de hacía 15 años. Y la mujer no podía disfrutar de estar en la intimidad con su marido, porque ella lo que veía era la cara de aquella persona que la había abusado cuando era pequeña. Entonces, por eso fue que se rompió el matrimonio. O sea, el odio, ella empezó a odiar al marido, el marido no entendía, empezó a darle bronca a la esposa y empezó a odiarla y se rompió el matrimonio. Ahora, ella fue libre, él fue ministrado, logró perdonar, se juntaron, Dios hizo la obra, ¿sí? Porque la gloria siempre es para Dios, Dios hizo la obra. ¿Y qué pasó? Ahí tienen un matrimonio restaurado hasta el día de hoy. 10 años después, el matrimonio está junto. Creo que ahora tengo que volver a viajar, no sé si en octubre, en agosto, y ellos ya quieren que vaya a tocar, que vaya a comer a la casa y me se van a dar vuelta por todos lados. Digo, no tengo tiempo. Pero bueno, esas son las cosas que hace Dios. Y para eso es que nosotros vamos a ministrar liberación. Por eso yo le digo, la liberación es el acto más extraordinario de amor de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué logra la liberación? Esto. Que los matrimonios se junten y no se rompan. Que vidas o personas que querían quitarse la vida ahora tienen ganas de vivir. Esto lo logramos a través de la liberación. ¿Por qué? El pastor Pecorelli les habrá mostrado los pasajes de la Biblia. Yo quería hacer darle la parte más práctica, ¿no? Pero el pastor Pecorelli les habrá mostrado en la Biblia que dice: el mundo entero está bajo el maligno. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son todos pasajes que quizás ya los vieron. Pero el león dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿saben algo? El diablo no es un león rugiente. Dice la Biblia que anda como león rugiente. Él quiere hacernos creer que es un león rugiente, pero es un gatito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoridad en el nombre de Jesús. ¿Amén? Entonces, dice la Biblia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no es un león. Por eso dice, anda como. Si no diría el león, es un león rugiente. No. Anda como. Él nos quiere hacer creer a nosotros que es un león rugiente, pero en realidad es un gatito. ¿Por qué? Porque mediante el nombre de Jesús, en el cual hay autoridad, nosotros decimos, diablo te atamos y el diablo se ata. ¿Amén? Amén. Entonces, es importantísima. La liberación sí. Si ustedes buscan que lo vean, es el lugar donde menos lo van a ver, ya se lo digo. Así que el que esperaba que lo vean, no pierda tiempo. Vaya y salga nomás, porque es el lugar donde menos nos ven, pero ¿saben qué? Realmente, y les hablo de mi corazón, no hay nada, pero nada más gratificante que ver un rostro transformado. Amén. Cuando una persona está atada, muchas veces uno lo ve. A mí nos preguntan, ¿no? A
quizá Alfredo, a los pastores, nos preguntan, llegamos a una ciudad y nos dicen, hermano, ¿qué siente? ¿Qué siente? Y la verdad yo generalmente no siento nada. Yo lo soy sincero, no, porque esto no se trata de andar viendo demonios por todos lados, que esto nosotros también nos enseñamos. No es que somos como flecha verde, no andamos cazando demonios por todos lados, tampoco andamos viendo demonios por todos lados. Si Dios nos muestra una visión, gloria a Dios. Pero muchas veces entramos a la ciudad y nos dicen, hermano, ¿qué ve en el mundo espiritual? ¿Qué siente? Y la verdad, cansancio, sueño y hambre, te digo a veces, porque venimos viajando y es la verdad, y es así, pero ¿por qué? ¿Qué quiero decirle con esto? No es que nosotros andamos buscando y que usted tiene que andar buscando demonios por todos lados, ¿sí? Pero sí es necesario que estemos atentos, porque dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Esto qué significa? Que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos luz, somos sal. ¿Y qué tenemos? La autoridad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Amén? ¿Esto se entiende? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, entonces, el diablo anda como león rugiente, pero no es león rugiente, ¿sí? Usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a meternos en la parte de la administración de la liberación, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer una pregunta, o le voy a contar un caso. Cuando usted ministra liberación, ¿sí? Mucha gente me ha tocado, y nosotros lo hacíamos al principio también, de cuando uno empieza a ministrar liberación, empieza, ¿no? O cuando, pongamos, ve a uno manifestado, vamos a poner una campaña, que es el lugar donde yo estoy acostumbrado a estar y donde la gente más se manifiesta, ¿no? Cuando uno está en una campaña. Entonces, uno ve a uno manifestado en la carpa, muchas veces, y ve uno que entra y dice, la sangre de Cristo es contra ti, la sangre de Cristo es contra ti. Uno ve que la persona manifestada cada vez se retuerce más, cada vez se lastima más, cada vez se golpea más. ¿Ustedes saben algo? Muchos lo saben y muchos no, ¿sí? Nosotros lo tuvimos que aprender. La sangre de Cristo tiene potestad y autoridad para perdonar nuestros pecados y lavar nuestros pecados, ¿sí? No para echar fuera demonios. Esto quiero que le quede claro. Y después, si alguno tiene dudas, va a mirar la Biblia, pero no quiero perder tanto tiempo para no ser largo, porque calcule que yo puedo estar hablando 7 o 8 horas como nada de esto, pero para tratar de resumir y que no se me vaya mucho el tiempo y usted pueda irse de acá con el corazón lleno de palabra de Dios, es que nosotros tenemos la autoridad no en la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre es para lavarnos de todo pecado, ¿sí? La sangre nos limpia de todo pecado. Es preciosa, es hermosa. Yo amo la sangre de Cristo, ¿sí? Y todos los días voy y me arrodillo en mi cama y digo, Señor, lavame con tu sangre, perdona mis pecados, porque todos los días tengo que ir y morir y decirle, Señor, acá está, soy inmundo, soy una persona, soy pecador, porque en cuanto uno se cree que es mega santo, no, ahí es donde el diablo aprovecha y nos pega con un garrote en la cabeza. Entonces, yo todos los digo, Señor, que tu sangre, Señor, lavame con tu sangre, Señor, quita los pecados, las impurezas de mi vida. Es preciosa la sangre de Cristo, es hermosa, pero es para lavarnos de todo pecado. Ahora, dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Y esto quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay confusión. Y cuando uno está administrando, muchas veces comete ese error. La sangre de Cristo es contra ti. No. Esperen. Hay una autoridad dada. Y es en el nombre de Jesús. Dice la Biblia. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Dice, tengo un montón ahí de versículos que dicen, venían los discípulos corriendo y le decían a Jesús, Maestro, en tu nombre se sujetan los demonios, ¿no? Los discípulos, cuando Jesús los mandó, venían asombrados a decirle, y los demonios después le decían a Jesús, lo conocemos, pero ¿y a vos quién te conoce? ¿Sí? O sea, en mi nombre echarán fuera demonios, dice Jesús. Si van en mi nombre, se van a dar una de Pablo terrible. En mi nombre echarán fuera demonios, dice Jesús. En el nombre de Jesús, cuando usted ministre, esto recuérdelo, este es el ABC, es el, vamos a decirlo, lo primordial, porque si no, va a estar como estábamos nosotros al principio. Cuando nosotros ministrábamos al principio, ¿saben qué hacíamos? Porque todos nosotros tuvimos que aprender. Cuando hablo de nosotros, yo me refiero al ministerio, ¿no? Yo era muy chico, pero recuerdo, teníamos un hermano, el coordinador, un hermano que amábamos mucho y queríamos mucho, y tenía una Biblia que era como 10 Biblias de esta, era una cosa así, no sé dónde la sacó, una Biblia de esta, es letra gigante, bueno, la otra era así. ¿Y sabe qué hacía? Era la ignorancia, ¿no? Al principio, hablo en el año 81, 82, agarraba la Biblia, cuando la persona se manifestaba, ¡pum!
pero con una Biblia que era 10 veces más grande que esta. Y le pegaban en el pecho y la gente hacía ¡oh! Pero era del golpe, no de la liberación en sí. Bueno, y le ponía la Biblia en la panza. Era así la Biblia, no le miento, le ponía la Biblia en la panza. Algunos hermanos, yo acá son caras tan jóvenes y veo que hacen así como diciendo, nos recordamos de la época. Le ponía la rodilla y ¡pum! Claro, pero no se sabía nada. Usted dice, qué bruto. Es que no se sabía nada. O sea, fuimos aprendiendo a la luz de la palabra, ¿sí? Otro le abría la boca y le da a tomar aceite. Imagínense una persona que le da a tomar aceite y va a vomitar instantáneamente, así que vomitaban todo y el diablo se va, no. Quedaban libres por gracia de Dios. ¿Después de cuánto? Y después de 4, 5, 6 días de ministrar liberación, quedaban libres, pero yo digo que, por gracia de Dios, o por cansancio, por gracia de Dios, y ministrar a una persona en liberación, ustedes no saben lo que era una tragedia. Y nos turnaban, se turnaban, entraba uno y salía el otro y entraba porque era agotador. Ahora, fuimos aprendiendo, ¿sí? Fuimos aprendiendo. El Señor nos fue enseñando cuál es el método para que nosotros seamos. No hay un método, y esto quiero que lo sepan, no hay un método. Nosotros no tenemos la verdad absoluta sobre liberación, ¿sí? Todos los días vamos aprendiendo, todos los días aprendemos algo, todos los días. Y esto se lo digo en serio, todos los días. El hermano Carlos, el pastor Pecorelli, Hugo Basile, yo, Alfredo Pecorelli, todos. Nosotros antes teníamos un manual de liberación, que yo lo uso como apoyo, ¿no? Teníamos un manual de liberación, no lo estamos dando más. Porque mucha gente decía que este era el método de liberación. Y que si no se libera conforme a esto, a este manual que hacíamos nosotros, no servía nada. Y no es así. Nosotros, al igual que usted, estamos en un continuo aprendizaje, ¿sí? La diferencia cuál es, que desde el año 80 hasta hoy venimos practicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un poquito más de hora de vuelo. Esa es la diferencia. Pero yo quiero que usted sepa que ni yo voy a saber más que usted, ni usted crea que sepa más que yo, porque todos estamos en el aprendizaje, ¿sí? Del Señor. Entonces, que nadie venga a decirme, no, mire, si no es así, usted no sabe nada, ¿sí? Esto es lo que Dios nos dio a nosotros como ministerio y es lo que nosotros enseñamos, ¿sí? Y es lo que nos da resultado a nosotros, ¿sí? Pero no es la verdad absoluta. ¿Amén? Porque hay gente que nosotros una vez hicimos algo que se llamaba los 10 pasos, ¿sí? De ministrar liberación. Quisimos hacer una guía inocente, era una guía, los 10 pasos, una guía inocente para que la gente aprenda lo que era la liberación. ¿Y saben qué se hizo? Una teología de los 10 pasos. En el año 85, 86, 87, 88 lo tuvimos que sacar, porque la gente que ministraba liberación, si usted no leía los 10 pasos cuando ministraba liberación, le decían que usted hacía mal el trabajo. Miren lo que se logró hacer. Y no es así. No era, la intención nuestra no era que la gente haga una doctrina de los 10 pasos. Lo que se hizo es una doctrina de los 10 pasos. Le hablo con el corazón y pasó eso. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos los 10 pasos del manual. Y nosotros, este fue el último que hicimos. El seminario creo que fue el último que hicimos, si no me equivoco. A ver. Sí, este fue el último que hicimos. Lo estamos hinchando a mi papá, como se dice, para tratar de hacer un manual de liberación, porque es práctico y él no quiere. Dice, no, porque después hacen doctrina y la gente no entiende que lo que nosotros... Bueno, pero ¿saben qué? Todos los días aprendemos, y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ¿saben con quién aprendemos? Con el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ministrar liberación. ¿Por qué? Porque Él es el que nos enseña y Él es el que nos va aconsejando. Me ha tocado ministrar tanta gente y un día uno dice, a veces una de las ministraciones dice la saca de taquito. Yo les hablo en mi corazón para que usted pueda entender, ¿sí? O sea, si quiere me critica, pero yo le hablo en mi corazón para que usted entienda. Uno dice, la liberación es una maneja de taquito, ya sabe cómo es el mecanismo. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Se nos queman los papeles. Todo lo que sabemos lo hacemos y no pasa nada. Le voy a contar un caso para que usted sepa cuando ministre. Entonces, lo primero, antes de ir al caso, y ya empiezo a hablar y me voy por la rama, pero bueno, le cuento este caso y luego de vuelta al foco. Pero, ¿qué es lo primero? En el nombre de Jesús. Cuando usted vaya a ministrar a una persona, la tiene que ministrar en el nombre de Jesús. Cuando usted reprende un demonio, en el nombre de Jesús. Y quiero darle otro tip o otro consejo importante. Dice la Biblia que el diablo es padre de mentira y como tal habla de eso, ¿sí? O sea, el diablo que es mentiroso. Yo he visto mucha gente hablando con los demonios y lo único que hace es perder tiempo, ¿sí? Se lo digo por experiencia, no porque lo haya leído en un libro. El diablo te miente.
Nos ha pasado y me ha pasado un montón de veces. ¿Cómo te llamas? Legión. Y una vez estamos con el pastor Mirón ministrando a una persona y Legión, y vos no tenés autoridad, vos sos humano, me dice. Y a mí qué me importa. Yo vengo en el nombre de Jesús, ya sé que soy humano, diablo inmundo, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, soy Legión y vos a mí no me puedes sacar porque no tenés autoridad. Soy esto, soy Belcebú. ¿Cuántas veces Belcebú? ¿Cuántas veces se presenta y soy Belcebú? Y es verdad. Y la persona invocó a Belcebú, a Satanás, y tiene a Belcebú en el cuerpo, al mismo diablo, y en el nombre de Jesús se sujeta a todo demonio, desde el más chiquito al más grande. Amén. Desde el más chiquito hasta el mismísimo Satanás se tiene que sujetar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Si no, dame un fuerte aplauso, porque si no. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía, tenemos que estar vestidos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, que eso lo dejamos para otra charla, ¿no? Pero, ¿y cómo el tema del Espíritu Santo cómo es? Bueno, pedir a Dios que te llene el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que lo tengo? Y porque vas a sentir algo diferente, ¿sí? Mucha gente recibe el bautismo del Espíritu Santo a través de las lenguas. Pero no es, yo siempre digo que no es necesario hablar en lengua para estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? También por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Amén. El Espíritu Santo viene acompañado de fruto. Y mucha gente está llena del Espíritu Santo y no habla en lengua. Y esto lo vamos a dejar para quien lo quiera discutir, lo vamos a discutir, pero lo podemos discutir aparte en un café o en otra charla. Pero no es necesario. Y puedo hablarle de los padres del Evangelio, que muchos de ellos no hablaban en lengua y sin embargo en un momento de su vida fueron investidos del Espíritu Santo. Y vino un fuego a mí. Y viene una autoridad. ¿Por qué? Porque junto con el Espíritu Santo viene la autoridad de Dios. ¿Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder a Jesús y cómo es que anduvo sanando y haciendo bien por toda la tierra? Hechos. El libro de los Hechos dice cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder a Jesús. Y cómo es que anduvo sanando y haciendo bienes por toda la tierra. ¿Es necesario el Espíritu Santo? Sí, porque con el Espíritu Santo viene el poder de Dios también. Amén. Amén. Y la ayuda de Dios, el auxilio de Dios. Una vez estaba ministrando una mujer. En realidad no la estaba ministrando yo, estábamos en la carpa, no me acuerdo en qué campaña, soy sincero, no me acuerdo, si te tengo que decir no me acuerdo. Estábamos en una campaña y estaba el pastor Pecorel, estaba Basile, estaba la carpa que explotaba de gente tirada en el suelo, nos había pasado por arriba en la situación. Yo entro a la carpa, que no estaba en carpa, pero entro y vi la situación y me puse a ministrar. En un momento me ve una hermana y me dice, ay, venga. Justo había predicado uno de los días de la campaña, entonces me conoció de verme ahí arriba. Me dice, venga hermano, por favor, hace 1 hora y media, 2 horas que estamos con esta mujer y no pasa nada. Yo me acerco, digo, bueno, a ver, váyanme contando qué hicieron para no perder todo el tiempo que ustedes perdieron, o no perdieron todo el tiempo que ustedes ya, el camino que recorrieron. Vamos a tomar un atajo. Bueno, esto, lo otro. Bueno, todo, odio, rencor, resentimiento, brujería, hechicería, todo. Recorrimos todos los caminos, dimos vueltas por todos lados y nada. Y yo insistía y nada. Digo, Señor, ¿qué hago ahora? Y le orábamos a la mujer y la mujer se manifestaba. La hacía volver en sí y le decía, bueno, ¿qué sentís? Nada. Y contame, ¿qué más me podés contar? Y nada, ya te conté todo. Pero tiene que haber algo más, ¿no? Y en un momento yo ya no sabía qué hacer, hacía 1 hora que estaba y no avanzaba ni 1 milímetro. Digo, ¿qué hago? El Espíritu Santo. Se me quemaron todos los papeles, no sabía qué hacer. Entonces digo, Espíritu Santo, ayúdame. Cierro los ojos en un momento y le digo a los hermanos que están atrás mío, intercediendo, que eso ahora les voy a explicar también, le digo, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele qué pasó. Y en un momento, aborto. Viene a mi mente, aborto. Abro los ojos y digo, hermana, le hago una pregunta. ¿Usted abortó? Una mujer que tenía 25 o 30 años de cristiana me dice, no, como, le digo, ¿usted no abortó cuando era adolescente, cuando era joven? No, me dice. Digo, qué raro, porque siendo del Espíritu Santo usted hizo un aborto. Y comenzó a llorar la mujer. Y dice, sí, no 1, 2 abortos. Y no puedo perdonarme. A partir de cuando tenía 17 años de edad yo, que hice un aborto y a los 19 hice otro aborto, nunca más me pude perdonar. Y desde ese momento vivo tomando pastillas para la depresión, vivo triste, vivo esto, vivo el otro, vivo aquello, intenté quitarme la vida, esto y aquello y el otro. Ahí estaba la asistencia del Espíritu Santo. Obviamente, lo primero que hice, que ella pueda recibir el perdón de Dios. Cuando una persona aborta se siente homicida, ¿sí? Y no puede recibir el perdón de Dios. Y eso es lo peor que hay, porque Él nos perdona.
No importa lo que hayamos hecho, si nosotros vamos y nos arrepentimos, dice que Él nos perdona, ¿sí? Entonces, esta mujer no podía perdonarse. ¿Qué hice yo? Decirle que Jesús la amaba. Y que si había dado la vida de su hijo en la cruz, ¿cómo no le iba a perdonar eso? Que ella tenía que recibir el perdón de Dios para poder ser libre. Una vez que la mujer logró entender que Jesús la perdonaba y recibir el perdón de Dios, ahí sí le digo, bueno, ahora sí, vamos a pedir perdón a Dios por lo que hiciste, te vas a arrepentir, vamos a reprender y vas a ser libre. Y así fue. Y la mujer fue libre y dice, ahora sí. Y saltaba, gritaba, la tenían que ver gozosa, recibió la llenura del Espíritu Santo con gozo, con risa, y ahí estaba y se abrazaba con las hermanas. Ahora sí puedo, ahora comienzo a vivir una vida nueva, ahora sí. Y los días siguientes de campaña que siguieron, la mujer estaba con una sonrisa de acá a acá. Un día le digo, se te va a arrugar toda la cara, le digo, cuando deje de sonreír, es que ahora no puedo dejar de sonreír, me dice. Dice, durante 45 años de mi vida estuve triste. A los 17 y 19 años me fui al aborto. Durante 45 años de mi vida estuve triste, 60 y pico tenía la mujer. Casi 70 años. Dice, ahora no puedo dejar de sonreír, porque Jesús me devolvió la vida. ¿Amén? Entonces, ¿necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Claro que sí. Porque con la sabiduría que tenemos, o con lo que nosotros creemos que sabemos, no alcanza. Entonces, es necesario que usted pida la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, volvemos. Lo primero, en el nombre de Jesús, no la sangre de Cristo. Segundo, cuando usted va a ministrar, le dijimos que íbamos a dar lo práctico, no quiero que se nos vaya más el tiempo. Cuando usted va a ministrar, ¿qué va a hacer? Cuando usted va a ministrar, si es en la iglesia, si es en una campaña, ¿qué tiene que hacer? O si es en una casa, más todavía, nunca se ministra un hombre a una mujer, solo. Siempre tiene que haber otra mujer acompañando, ¿sí? Tiene que haber siempre alguien al lado que esté acompañando. En lo posible que no sea familiar directo de la persona que va a ministrar. Sí, en lo posible, porque muchas veces hay ataduras, hay pactos, hay cosas que refieren a la otra persona. Muchas veces ministramos chicas de 20, 25 años y están las madres. Resulta que le tienen odio a la madre o que ha pasado algo y no lo van a confesar porque está la madre. Y entonces siempre buscar de que sea una hermana de la iglesia, alguien, pero nunca varones ministrar mujeres solo y nunca mujeres ministrar varones solo. Esto para nosotros es una ley irrefutable. O sea, así es. Así sea yo el que ministre, y el pastor, no sé, porque la vez que ministramos le dije, vos quedate, bueno, una mujer, había un montón de gente dentro de la habitación, digo, se van todos, una mujer tiene que quedar. Yo, usted quién es la madre, no, usted no se puede quedar. Otra mujer, usted sí, venga. ¿Quién es? No, acá la dueña de la casa, bueno, usted se queda, el pastor Mirón, estaba yo y alguien más, no me acuerdo. Siempre es así. Para nosotros es una ley irrefutable. Nunca, eso grábeselo. Nunca un hombre con una mujer o una mujer con un hombre para ministrar, siempre tiene que haber mínimamente dos. Y si es posible, siempre acompañado de una mujer. ¿Por qué es esto? Porque Dios habla como Dios urgente buscando a quien lograr. ¿Y quién es santo? Ninguno de nosotros es santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Uno no sabe. Entonces, para evitar cualquier problema, ¿cuál es la ley que nosotros pusimos? Esto es una ley. Acá no hay, o sea, es sine qua non, no hay condición de cambio. Siempre que se ministre, y ni hablar si es en un hogar, ¿no? Si uno va a la casa de alguien a ministrar, que tratamos de no hacerlo, pero siempre que se ministra, tiene que haber un hombre y una mujer. Sin importar a quién se ministre. ¿Amén? ¿Esto está claro? Está bien clarito, ¿no? Me quedó, porque si no, después me agarra mi papá y me dice, enseñate esto, y si no me da con un garrote en la cabeza. Así que eso usted lo tiene que tener claro. Siempre. Es una ley sin condición de cambio, no se cambia. Es una ley que es así. Nosotros la establecemos de esa manera porque entendemos que es lo más sano y lo menos riesgoso, ¿sí? Ahí sí le digo, no invente, no haga cosas raras, porque le puedo contar casos que han salido mal, ¿sí? Y no les voy a contar casos que han salido mal. Simplemente tenga cuidado, Sea inteligente, sea astuto. No se deje engañar por el diablo. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Somos dos para administrar o somos tres? ¿O somos cuatro o somos cinco? Para administrar, ¿qué vamos a hacer? La autoridad la toma uno. Importante, ¿sí? La autoridad, quizás todo esto usted lo sepa, pero yo se lo tengo que decir porque si no lo sabe. La autoridad la toma uno cuando se administra. ¿Por qué? Porque nos ha pasado casos, les voy a contar un caso, para que yo le cuento casos para que usted se le quede grabado, ¿sí? Si no, por ahí no se acuerda lo que le dije, pues se acuerda del caso, que por ahí se ríe, entonces se va a acordar, o por ahí no. Pero nos ha pasado de estar ministrando. Un día traen una chica chiquitita, menudita, la traen para ministrar, le digo, átenla, hermano, átenla, y no, le gritaban todo ahí, claro, imagínense, la traen manifestada y le gritaban, digo, bueno, córranse, le digo, déjenme.
me voy a hacer así para atarla, y atrás mío se metieron dos y empezaron, toda la sangre de Cristo, me metí una patada, ni les voy a decir en dónde me metí una patada, pero te digo que me dejó doblado en el piso. Porque yo me agaché así, empezó a moverse, me dio una patada y no podía hablar, estaba rojo, me tuve que tirar allá en el fondo y me tuvieron como le hacen a los jugadores de fútbol, yo así me tengo que hacer. ¿Por qué? La autoridad la toma uno. Porque si no, ¿cómo es esto? Yo le voy a explicar para que usted entienda. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque no es capricho nuestro, es porque lo fuimos aprendiendo. A mí me pasó eso, le puedo contar que por ahí le puede contar que por culpa de eso lo han surtido varias veces y lo han tirado de la silla, y le cuento, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque en el mundo espiritual están las mismas leyes que en el mundo natural. O sea, los que hicieron el servicio militar, acá son casi todos jóvenes, pero algunos habrán escuchado o habrán hecho el servicio militar, yo saqué justo ahí. Pero los que hicieron el servicio militar saben que venía el sargento y le decía, cuerpo a tierra, carrera mar, y era cuerpo a tierra, carrera mar. Venía el coronel y le decía, firme, y venía el general y le decía, paso redoblado, y no sé, manchaba el paso redoblado. Ahora, si se juntaba el capitán, el coronel y el cabo, o quien sea que daba la orden, y uno decía, cuerpo a tierra, carrera mar, el otro decía firme, y el otro decía, paso redoblado, ¿usted qué va a hacer? No, esperen, muchachos, pónganse de acuerdo. Cuerpo a tierra, carrera mar es muy diferente a paso redoblado, y marchen y a todo lo demás. Entonces, pónganse de acuerdo, que ustedes tres, que son los que mandan, cuando se ponen de acuerdo me dicen qué quiere que haga y yo lo hago. Usted como soldado haría lo mismo. ¿Es así? O en su trabajo, tiene tres jefes, los tres jefes que muchas veces pasan, y no, espere. Dígame qué hago, ¿parto? ¿Atiendo o voy atrás a acomodar? ¿Qué hago? Que muchas veces pasa eso. Entonces, esto es lo mismo en el mundo espiritual, es lo mismo. Necesitamos un orden. Entonces, si hay muchos que ministran, o dos, o tres, o cuatro, los que sean, uno toma la autoridad. Ministro yo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Empezamos a ministrar. ¿Qué hace la otra persona? ¿Sí? O los otros, hagamos la otra, los otros apoyan, como dice acá la hermana, apoyan en oración. Ahora, en una oración discreta, ¿sí? No, en el nombre de Jesús, te pido que la dejes libre. Claro, porque se va a empezar a manifestar de vuelta. Cada vez que te digan el nombre de Jesús, la persona seguramente se manifiesta. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pongamos que la hermana esté ministrando y yo estoy apoyando en oración, ¿sí? Pero yo digo, Señor, capacita. Dale fuerza, Señor, dale entendimiento, Espíritu Santo, revelate, que la gloria de Dios esté con ella, Señor, que tu autoridad esté con ella. Esa es la oración de apoyo, ¿sí? Nosotros le enseñamos así. ¿Por qué? Porque de la otra manera nos hemos comido tantas patadas y tantas piñas, pero en serio le digo, ustedes se cuentan de la vida, nos han tirado tierra en los ojos, allá el hermano Cristian, también que ellos nos acompañan a veces a las campañas, es terrible, los bifes que se comen uno a veces por estas cosas, es terrible. Entonces, hay que tener, ¿qué cosa? Orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no el demonio dice, ¿qué hago? Salgo, me quedo, uno dice, en el nombre de Jesús te ato, el otro dice, sal ahora, y el otro te dice, la sangre de Cristo, claro, pero, ¿qué hago? O sea, y me manifiesto, entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Y se va a manifestar y va a empezar a las trompadas, las piñas, las patadas, ¿qué es lo que hace? ¿Amén? Entonces, entendiendo, si usted quiere salir ileso de la administración, sepa que la autoridad la toma uno. Si no, le va a pasar lo que me pasó a mí, lo que me pasó a Pecorel y a tantos otros, que se van a ir, a veces medio machucados, medio golpeados. Pero no es porque no hace autoridad en el nombre de Jesús, sino simplemente es porque no se sigue el orden del mundo espiritual, que muchas veces es el mismo que el orden del mundo natural. Entonces uno toma la autoridad, ¿para qué? Para que el diablo sepa lo que tiene que hacer, o el demonio que opera en la persona sepa lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Empezamos a administrar. Pongamos, ¿no? Muchas veces nos va a pasar, yo les quiero dar ejemplo, que la persona ya esté manifestada. Uno llega o en la iglesia, o en la campaña, o donde vaya que uno sea que vaya a administrar. Si la persona está manifestada, no vaya y meta la mano, que en el nombre de Jesús te reprendo y te digo que salga, porque ¿sabe qué va a lograr? Que la persona comience a hacer arcadas, a pegar piña, a pegar patada, y no va a lograr nada. Va a estar luchando, como hacíamos nosotros, 3, 4, 5 días, y por gracia de Dios quizá quede libre, por gracia de Dios. Pero realmente el trabajo no es efectivo. ¿Qué aprendimos nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos? Si una persona está ya manifestada, la hacemos volver en sí. ¿Qué hacemos? Tratamos de sentarla en una silla y decirle, en el nombre de Jesús, abrí tus ojos. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Cómo se va a empezar la administración si una persona está manifestada? En el nombre de Jesús, abrí tus ojos. Muchas veces nos va a pasar que en el momento de abrir los ojos, y me ha pasado tantísimas veces, y el pastor Mirón sabe que cuando ministramos la última vez a esta chica, estuve como no sé si una hora, pero como 40 minutos para hacerla volver en sí.
En el nombre de Jesús abrí tus ojos y no lo abría. En el nombre de Jesús abrí tus ojos y no lo abría. Y en el nombre de Jesús abrí tus ojos y no lo abría. Espíritu humano, porque ¿qué? Nosotros necesitamos hablar con la persona. Porque necesitamos saber cuál es la raíz del problema para poder ministrar específicamente ahí. Si es odio, si es rencor, si es un aborto, si es lo que fuese, pecado, si es umbanda, hechicería. Tenemos que buscar cuál es la raíz, cuál es la punta del ovillo para poder empezar a desarmarlo. Porque para que usted tenga... Para que usted tenga una idea, ¿ahí me escuchan igual? Para que ustedes tengan una idea, bueno, para que ustedes tengan una idea, es necesario, ¿sí? Es necesario. Primero, arrancamos de vuelta. ¿Qué va a hacer usted? La hace volver en sí. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar con la persona. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar la punta del ovillo, ¿sí? Porque si no, usted va a estar dando golpes al aire. Es como un boxeador que no encuentra a su rival y tira golpes al aire. Y tira tantos golpes al aire que se va a cansar. ¿Por qué? Porque ministrar liberación es una guerra espiritual. Sí, esto por ahí el pastor Pecorelli, gracias. El pastor Pecorelli quizás le habló de esto, que la administración es una batalla en el mundo espiritual. Y en la batalla en el mundo espiritual nuestro cuerpo también se cansa. Yo cuando termino, o el pastor Pecorelli, o Alfredo, los hermanos que nos acompañan muchas veces en la carpa, cuando termino ministrar liberación termino, mientras ministro no, pero cuando termino parece que me agarró un tren, ida y vuelta, termino destrozado. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Entonces tenemos que tratar de usar toda la capacidad y toda la sabiduría que Dios nos da. ¿Para qué? Para tratar de hacer el trabajo lo más rápido y lo más eficientemente posible. Ahora, yo no dejo salir a nadie si yo no estoy seguro que está libre. Así pase vergüenza. Me ha pasado de ministrar gente que no queda libre y 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 le digo a un hermano, venga, siga ministrándolo a ustedes. Yo hice esto. Y yo di el seminario, y yo fui el que fui como encargado, ¿y cuál es el problema? Por ahí el Espíritu Santo le revela a la otra persona algo que a mí no. Entonces, yo no se me mueve un pelo, ni el ego, ni el termómetro si la persona no queda libre. Mi tarea, ¿cuál es? Que las personas sean libres. Si yo no estoy 100% seguro que la persona es libre, yo no me muevo de ahí, no me voy, no llamo a otra persona que me ayude si estoy cansado, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente sea libre. ¿Es una lucha y esto nos cansa? Sí, nos va a cansar. ¿Se va a sentir el cuerpo cansado? Seguramente, porque es una batalla espiritual. Esto es una guerra espiritual. Es el diablo que no la quiere soltar y Dios que dice quiero que sea libre. Y usted está mediando. Obviamente para Dios. Tiene la autoridad en el nombre de Jesús, pero en el medio hay una batalla y en el medio de esa batalla está su físico. Su físico quizás sufre cansancio, nada más. Solo cansancio. Sepa que no puede sufrir otra cosa. Mucha gente nos pregunta, y hay un paréntesis, ya de lo tanto que hice, que nada ni nadie tiene autoridad sobre usted, a no ser que usted le dé lugar. Mucha gente nos pregunta, y quizás una pregunta de la que usted tenga, hermano, ministré liberación y el demonio de esa persona no se me puede meter adentro. No. Pero esta pregunta es común, En Japón, en Estados Unidos, en España, en Ucrania, en Uruguay, en Chile, no importa dónde uno vaya a enseñar, en Argentina, no importa dónde usted ministre o vaya a enseñar liberación, en todos lados nos hacen la misma pregunta. Y en Ucrania más que en ningún lado, 10 veces la tengo que contestar más o menos, en la misma hora, 10 veces. ¿Es probable? No es probable, no. El único que puede abrir la puerta al diablo para que entre a su vida es usted. ¿Y a través de qué? A través del pecado. Es la única puerta y la única manera que tiene el diablo de entrar a nuestras vidas, o un espíritu inmundo a nuestras vidas, ¿saben cómo es? A través del pecado. ¿Sí? Es la única manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Lo que sí yo le recomiendo a la gente, cuando usted ministra liberación, terminó de ministrar liberación, llega a su casa, ¿por qué? Porque muchas veces nos van a confesar cosas que son muy pesadas. Homicidios, abortos, abusos, no sé lo que le pueden llegar a confesar o lo que le han confesado. Entonces, ¿qué hace usted cuando llega a su casa? Se arrodilla, dice, Señor, te entrego las cargas, te entrego todo y le dejo todo en tus manos. Padre, dame descanso y dame paz en mi corazón. Amén. Eso es lo que hago yo. Simplemente, después duermo como un bebé, y me duermo, y cuando me duermo no me despierta pero nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Simplemente eso. ¿Puede pasar algo? No puede pasar nada. ¿Por qué? Primero, porque usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Segundo, la única manera de que su vida sea afectada por un demonio o por el diablo es usted le abre la puerta a través de qué? A través de un pecado. ¿Amén? Es la única manera.
Pecado, llámese mentira, llámese lo que usted quiera, póngale lo que usted quiera, celos, pecado de promiscuidad sexual, lo que usted quiera, pero es la única manera que el diablo puede entrar a su vida si usted le abre la puerta o si lo invoca. Si le dice, bueno, espíritu inmundo, entra, yo ahí ya no pongo las manos en el fuego por usted, o sea, está solito, ya lo que puedo hacer después es ministrarlo, pero más que eso, amén. Esto se entiende, quiero que quede claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo entiende, no? La única manera que hay que el diablo entre a su vida es a través de una puerta que usted abra, ¿sí? Es la única manera, no hay otra manera. Entonces, ¿usted tiene que tener temor? No. ¿Por qué? Porque Jesús está con usted, ¿sí? Usted tiene autoridad, amén. El vencedor está con nosotros y si Él está con nosotros, nada nos puede pasar, amén. Tiene que estar 100% seguro de esto, amén. Jesús está con usted y nada le puede pasar. La protección de Dios está con usted, amén. Nada le puede pasar. Eso se lo aseguro, se lo garantizo. La única manera es que usted invoque un demonio o abra la puerta a través del pecado. Esto es muy importante que lo sepan, porque mucha gente nos pregunta, ¿y el espíritu que tiene esa persona? ¿Y qué pasa? Otra, nos preguntan, ¿qué pasa con los demonios que quedan dando vueltas a las personas que son libres? La verdad, a mí no me interesa, pero yo sé qué pasa. La Biblia dice que son llevados a lo profundo de la mar. ¿Amén? Pero ¿qué pasa o qué no pasa? Yo lo que veo es la gente que es libre, los rostros, las vidas que son transformadas, y a mí lo que me importa es eso. ¿Qué pasa con los demonios? Les soy sincero, no me interesa, el problema de Dios. Él sabe a dónde los va a llevar, los encadena, no los encadena, los hace ir en una línea, los hace ir así todo en zigzag. No sé lo que haga, queda en la potestad de Dios, amén. Porque muchas veces nos preguntan eso. Ahora, ¿la persona es libre? Yo soy feliz. ¿Qué pasa después con los demonios? No es mi problema. Filmen, vayan para allá, que Dios es el que los va a agarrar de los pelos y los va a zamarrear un poco. Pero dice la Biblia que son llevados a lo profundo de la mar. Eso es todo lo que sé. Ahora, como yo le dije, ¿es mi problema? ¿Es su problema? No, ya es el problema de Dios. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es que las personas sean libres. ¿Amén? ¿Qué es necesario para que la gente sea libre? El Espíritu Santo también está lleno de amor. Muchas veces cuando la persona estamos ministrando, la persona comienza a golpearse, a lastimarse físicamente, ¿sí? Y quizás le haya confesado algún pecado o algo, y usted tiene autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Y esto es otro paso de liberación. Y ahora sigo correlativamente como venía, pero esto es importante que usted lo sepa por si no dio. Cuando la persona comienza a dañarse físicamente, no es la persona, se empiezan a pellizcar, a rajuñar, a lastimar. Usted le dice, en el nombre de Jesús, diablo, no te permito que lastimes este cuerpo. ¿Amén? Amén. En el nombre de Jesús, diablo, no te permito que lastimes este cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad. El diablo va a tratar de lastimar el cuerpo. ¿Por qué? Porque al diablo no le importa nada. Pero Jesús ama, ¿sí? Esa persona. Jesús ama esa vida. Jesús no ama el pecado, pero sí ama al pecador, ¿sí? Jesús ama a la persona que cometió el pecado si se arrepiente de corazón y si se aparta del pecado. ¿Amén? ¿Esto se entiende? Muchas veces me ha pasado ver como gente, lamentablemente, ministra a personas y las maltratan, las apretan, las golpean. Y yo digo, ¿y el amor de Dios dónde está acá? O sea, yo lo miro de afuera como si yo fuese un nadie. Entonces me acerco y digo, hermano, esto no es lo que nosotros enseñamos. A las personas se las tratan con amor a su prójimo. Dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros. O sea, usted tiene que amarlo como si fuese usted. ¿Usted sabía eso? No, hermano. No. Pero el diablo inmundo y el diablo inmundo está en el interior. Si usted le aprieta las manos, si usted le aprieta el cogote, si usted le tira el pelo, no va a lograr nada. Y esto lo vi, sí. Es así. Mucha gente maltrata al cuerpo como si el cuerpo tuviese la culpa. No, Jesús ama a esta persona. Lo que no ama es el pecado que está en su interior, pero ama a esta persona. Vamos a hacerla volver en sí, y esto tiene que ver también en hacer volver en sí, para poder hablar con ella y saber cuál es el problema. Una vez que lo hacemos volver en sí, ¿sí? Ahí sí empezamos a investigar. ¿Qué pasó? Contame. ¿Qué pasó en tu niñez? Y no quiero tirar mucho más. ¿Qué pasó en tu niñez? Bueno, y yo esto, yo el otro, yo fui abusado, yo fui golpeado, yo no sé las cosas que le pueden contar. Muchos de ustedes ya, veo las caras cuando digo algo, como hacen así, como diciendo, sí es así. Muchos de ustedes ministran liberación y más o menos ya saben, pero para el que no sabe, uno tiene que ganarse la confianza de la persona. ¿Cómo se gana uno la confianza de la persona? Hay algo muy importante en esto, y es el secreto de confesión. ¿Sí? Esto es muy importante. Yo esto lo aprendí una vez hace, ¿cuánto? Como tenía 18 años, ya hace tanto, hace poquito. Lo aprendí esto ministrando a una persona que no sabía hasta que el Espíritu Santo me dijo secreto de confesión. Yo dije, claro, nosotros lo enseñamos, pero en ese momento a mí no se me ocurrió. Y le digo a la persona,
quédese tranquila que todo lo que usted me cuente queda entre nosotros. Estaba yo, había un hermano que me estaba ayudando a ministrar, porque siempre tratamos de ministrar de dos, digo, queda acá y este de acá no sale, tiene la palabra mía, es una persona creyente, y comenzó a confesarme cosas terribles, que yo dije, claro, ahora es importante que usted se gane la confianza de la persona a la cual está ministrando, y nunca, pero nunca se le ocurra contar lo que esa persona le acaba de confesar. Porque son cosas que están guardadas en el corazón y que no se las contaron muchas veces ni a sus maridos, ni a nadie, ni a sus mejores amigos, ni a la almohada, ni a nadie. Entonces, cuando usted valore esto, cuando una persona abre su corazón, por favor le pido, eso quede ahí. Y si es muy pesado para usted, va a ser reírse y dice, Dios, esto es muy pesado para mí. Mucha gente me dice, ay, no lo puedo contener, se lo tengo que contar. No tenés que contar nada. Vas, te arrodillás y dices, Señor, a vos te lo entrego porque esta carga es muy pesada para mí. ¿Amén? Es importantísimo esto, que usted guarde el secreto de confesión. Si la persona le está abriendo su corazón, le está contando intimidad, le está contando cosas que no se las contó a nadie. Y yo he ministrado mujeres ancianas de 87, 85 años y me contaron cosas que le pasaron a los 20, 25 años, que no se le habían contado a nadie. Y me abrieron el corazón y yo, se me caían las lágrimas cuando me contaban. Y me dice, desde los 20, 25 años hasta ahora, 50, 60 años, viviendo una vida miserable, una vida de porquería, porque nunca abrí mi corazón. Y yo valoro que abran su corazón. Y todo lo que contaron ahí quedó. Y no lo supo más nadie. ¿Por qué? Porque es importante que valoremos cuando una persona abre su corazón, porque nos está confiando en lo más preciado, lo más íntimo que tiene. No es preciado porque bueno, es pecado, pero nos están abriendo su corazón, que ni en una radiografía ni en nada que le hagan eso puede salir. Bueno, se lo están contando usted, solamente Dios lo sabe, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y todo. Así que sepa usted que atesore y diga, soy un privilegiado. ¿Por qué? Porque también me ha pasado, y no digo que ustedes lo hagan, quizá algunos sí, pero o no, ojalá Dios quiera que no, pero nos ha pasado que hay gente que confiesa algo y después el diablo aprovecha, chumerío, y la persona que había sido ministrada queda más atada que antes. Más atada que antes, porque no solamente vuelve el que estaba, sino que dice la Biblia, vuelve el 7 peor, y ya vuelve el odio contra los hermanos, contra el pastor, entonces sea inteligente, ¿sí? Cada vez que usted ministra liberación, y esto es importante, y alguien le confiese algo, tómelo de esta manera, como que le está entregando lo más preciado que tiene, que está abriendo su corazón, le está entregando la vida de ellos, lo peor de su vida se lo está entregando en sus manos. Así que esto es importante, que usted se gane la confianza de la persona a la cual ministrar, diciéndole, todo lo que usted me cuente queda entre Dios, acá, y de acá no sale. Y es importante que realmente de ahí no salga. ¿Amén? Amén. Muchas veces nos pasa a nosotros, con mi papá o lo que sea, cuando contamos casos no damos nombres, no damos nada y tampoco damos detalles. Sí, muchas veces contamos casos para experiencias, pero no damos detalles, no damos nombre, quizás damos algunas ubicaciones, pero ¿por qué? Porque la gente abre su corazón y nos cuenta cosas muy preciadas que no se nos cuenta a nadie. Entonces esto es importante que usted lo sepa. Lo recalco y lo recalco porque es muy importante que usted guarde el secreto de confesión. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algo. Póngase de pie, hacemos así y nos sentamos un cachito. Yo ya termino, pero por si alguno estaba medio con sueño, para que se pase la modorra, así, unos saltitos, una gimnasia ahí un poquito, un arriba, dos abajo, y ahora sí nos sentamos de vuelta. Y damos un fuerte aplauso a Jesús mientras nos sentamos, bien despiertos, nos despertamos. Pero bueno, voy a acelerar un poco. Ahora, el tema es este, ¿sí? El que quiere ir al baño que vaya. Después le preguntan de al lado qué fue lo que pasó en el problema. Siéntase en libertad. Yo no me voy a enojar. Pero, ¿qué es Kevin? Vamos a poner un nombre cualquiera. Ni Esther, ni Rosa, ni María, quizás son nombres más viejos. Vamos a poner un nombre más. Kevin me llamo, no sé, Kevin. Bueno, Kevin. Hay gente que usted le dice, ¿qué sentís o qué pasó en tu vida? Y empiezan a contarlo. Yo de chiquito esto, yo el otro, 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 y le cuentan todo. Y hay gente que se lo queda mirando y se escucha algún brillo de clic, 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 y usted dice, ¿y ahora qué hago? Para los que no ministraron nunca, para ellos es, bueno, usted pregúntele lo que yo hago, ¿no? Les cuento. ¿Hay algún caso en tu infancia, en la niñez que te haya marcado? Porque generalmente el diablo aprovecha esas cosas. Temores, miedos. Me ha tocado ministrar muchos adolescentes y jóvenes que fueron atrapados por el diablo en la niñez. ¿Saben cómo? A través de películas.
Harry Potter, los Pitufos, He-Man, y un montón de cosas más. Ahora hay cosas más nuevas, los zombies, dibujitos de zombies, todas esas porquerías. Si usted tiene hijos, tiene nietos, trate de que no la vean. Todas esas son todas porquerías del diablo, así que traten de que esas cosas no las vean. Y bueno, sí, por Harry Potter, y desde ese día vive con temor, vive con pánico, vive con miedo, escucha voces, esto, el otro. Entonces, ¿qué hace muchas veces el diablo? Aprovecha la niñez, aprovecha la adolescencia, ¿para qué? Para golpear a las personas, porque a partir de ese momento quedan atadas, quedan marcadas. Y si no llega Jesús, o un agente de luz, como digo yo, nosotros somos agentes de luz, si no llega Jesús o un agente de luz a esa persona muere atada por el miedo, por el fracaso y toda la basura del diablo. ¿Amén? Entonces, es importante que nosotros digamos, si no sabemos cómo empezar, hay alguna en tu niñez, en tu adolescencia, y empezar a preguntarle a la persona, no tener miedo de preguntar. Usted no tenga temor de preguntar. ¿Por qué? Porque de usted depende que esa persona pase de las tinieblas a la luz. Usted depende que esa persona pase de vivir una vida miserable, una vida triste, una vida amargada, a poder vivir una vida de felicidad. ¿Sabe qué hace la diferencia en nosotros? La liberación hace que podamos vivir una vida de libertad. La liberación hace que podamos vivir una vida de alegría, tanto en los cristianos como en los que no son cristianos. Y le voy a contar un caso después rápido, cuando estemos terminando, de esta mujer de 80 y pico de años, que le conté, que era de los Estados Unidos, una vez que fuimos a ministrar con el papá de Alfredo, con Héctor Pecorelli. De esta mujer le voy a contar el caso, usted se va a dar cuenta. Desde los 30 años que conocí a Jesús tenía 85 años, ¿sí? Y después le voy a contar este caso, no me voy a olvidar, se lo voy a contar para que usted sepa cómo actúa el diablo. Entonces, usted le pregunta a la persona, decime, mucha gente se va a largar a hablar y le va a contar todo. Y hay gente que no. Esta mujer que yo le conté que había abortado, muchas cosas las contó y otras cosas las ocultó. Entonces es necesario que nosotros tengamos la sabiduría del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que la persona nos cuenta, nos confiesa, yo no lo necesito porque, no sé, Dios me dio algo, una de las pocas virtudes que tengo en la memoria, entonces yo me voy acordando. Pero hay gente que no, entonces, ¿qué le digo a la gente? Que lo anote. Bueno, contaba tu vida, y fui al hechicero, o al curandero, o al brujo, o al adivino, ¿y qué hiciste? Y me hizo tomar un jugo, y me hizo rezar una oración, y me hizo hacer un baile alrededor de un fogón, o no sé, y después me hizo volver a tomar este jugo. Y usted anota, fue el curandero, hizo un pacto, jugo, baile, oración, lo que sea, ¿sí? Y le hizo nombrar algún espíritu, no sé, la bomba gira, a las mujeres es el espíritu de la prostitución. Entonces incorporan ese espíritu, después los brujos abusan de las personas o de las mujeres, y las mujeres después quedan con un espíritu de lascivia, de prostitución y de desastre. Bueno, es un caso, mamá, le cuento algo, ¿no? Entonces, sí, le hizo invocar el espíritu de la bomba china. Bueno, ¿y qué más? Y después fui a un tarotista, y después fui a uno que adivina. Y usted, si no se acuerda, lo va anotando. Obviamente ese papel después lo rompe en 1000 pedacitos, ni se le ocurre llevárselo, lo rompe en 1000 pedacitos, lo deja ahí para no incomodar a la persona. Adelante la persona lo rompe. Bueno, y anota. ¿Para qué? Porque después usted tiene que desandar los pasos que anduvo la persona. De esto se trata la liberación, y esto es importante. No es simplemente reprender. Lo de reprender viene después. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sabemos cuál es el problema que tuvo la persona, tenemos que hacerla, una vez que la persona confiesa, es importante la confesión. El pastor Pecorelli, me imagino, llegó a hablar de la confesión, que es necesario que confesemos nuestros pecados. En la Biblia hay montones de pasajes donde habla que tenemos que confesar. Y muchas veces cuando enseñamos esto nos chocamos con los que hacen autoliberación, que se autoliberan. Yo no sé cómo funciona la cosa, pero en la carta de liberación lo más importante es la confesión. Si la persona no confiesa su pecado, no puede acceder a la liberación, se va como vino. Y eso se lo puedo garantizar, se lo puedo firmar, y cuando usted esté en una carta de liberación lo puede ver. Si la persona no abre su corazón, ¿por qué? ¿Qué es lo primero? Lo primero es el libre albedrío. Dios nunca va a pasar sobre el libre albedrío de una persona. Si usted no quiere ser libre, nos ha pasado, mucha gente de carta de liberación se fue sin ser ministrada. Nosotros intentamos que la persona acceda a ser libre. ¿Querés ser libre? Sí. Le damos para adelante. Muchas veces le decimos, ¿querés que Jesús te ayude? ¿Querés ser libre? No. Primero tenemos que estar conscientes que la que esté hablando sea la persona. Si la persona es la que está hablando, tratamos de convencerla mediante todas las armas que Dios nos dio, de convencerla. ¿Saben cómo se convence? Con el amor de Jesús. Pero Jesús te ama y no quiere que sufra.
Vos estás atada, o vos estás atado, y tenés depresión, tenés tristeza, el Espíritu Santo le va intercediendo, y la persona va haciendo así, sí. Bueno, ¿querés sentir de todo eso? Sí, ahora sí. ¿Tenés a Jesús en tu corazón? No. Bueno, vamos a recibir primero a Jesús en tu corazón. Ese es un paso fundamental también. Lo primero es que la persona, si no tiene a Jesús en su corazón, lo reciba. Normalmente en una campaña, ya la persona aceptó a Jesús en su corazón cuando va a la carpa. Pero cuando usted ministra mano a mano, o va a una casa, o ministra a alguien en la iglesia que vino por primera vez, quizás no haya recibido a Jesús en su corazón. Entonces usted ahí le presenta a Jesús, le dice, recibo mi corazón, y listo. Pero es importante que la persona reciba a Jesús en su corazón. ¿Amén? Que conozca la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si hijos libertarios, seréis verdaderamente libres. Entonces es necesario que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Amén? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? No hay diferencia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La persona recibe a Jesús, usted la hizo volver en sí, sabe su nombre, debería preguntarle el nombre, ¿para qué? Para establecer un vínculo con la persona, ¿sí? Y decirle todo lo que usted me diga queda aquí. Secreto de confesión. Muchas veces decimos secreto de confesión, los curas dicen los padres. No, secreto de lo que usted me cuenta queda acá. Dígalo con la palabra que usted quiera. Yo le digo secreto de confesión. Si usted quiere decirlo de otra manera, porque le molesta, porque muchas veces los curas dicen así, cámbiale la palabra. Pero es eso, es un secreto de confesión. Lo que la persona le confiesa va a quedar guardado ahí. Usted después va a su casa y se lo entrega a Dios, ¿sí? No lo anda regando ahí por todos lados. ¿Amén? Esto está entendido. Entonces, usted busca la punta del ovillo. ¿Qué pasó? Violación, abuso, brujería, hechicería, aborto. He intentado suicidarme. Esta pregunta no la hace nadie, pero yo le pido que usted la anote para cuando ministre esta pregunta. ¿Has intentado quitarte la vida? Porque el intentar quitarse la vida es un pecado. ¿Por qué? Porque la vida nos la dio Dios. Y nosotros tratamos de tomar el lugar de Dios y nos intentamos quitar la vida. Y no solamente eso, sino que cuando uno intenta quitarse la vida, entran a través de eso un montón de cosas más. Muchas veces entra pánico, entra odio, si no había, empiezan a entrar un montón de cosas a través de qué? De que uno intentó quitarse la vida, por insatisfacción, o porque está abrumado por la situación social, situación económica, llámenle como quiera. Bueno, pero eso es un pecado y eso abre la puerta a un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preguntarle a la persona? ¿Usted intentó quitarse la vida alguna vez? Y muchas veces la persona va a decir sí. Muchas veces intentó o pensó en quitarse la vida. Porque muchas veces lo piensa y no se anima. Que algún día el diablo le da valor y se anima. ¿Amén? Entonces también es importante que usted pregunte esto. Estuvo en brujería, en hechicería, fue maltratada, hay que tener cuidado con el vocabulario. Fue maltratado, fue abusado físicamente, le habrán robado su inocencia, porque muchas veces entramos a preguntar así, y la persona se cierra. Entonces, también tener cuidado y ser inteligente con el lenguaje que usamos. No somos psicólogos, pero tenemos que tener sabiduría de Dios, ¿sí? Tenemos que tratar que el diablo no aproveche esas situaciones para que la persona se cierre. Entonces, le preguntamos, usted fue maltratado, fue abusado, fue lastimado, le robaron su inocencia, consultaste brujo, hechicero, y muchas veces tenemos que preguntar 3, 4, 5 veces la misma pregunta. Aunque la persona haya dicho que no, usted siempre vuelva, ¿sí? Y lo que usted sienta que viene a su mente de parte del Espíritu Santo, pregúntelo sin miedo. Como cuando yo pregunté aborto, otra vez tenía un fanatismo por Maradona, una persona que ministramos, y ¿saben cómo se manifestaba? La persona esta, una cosa rarísima. Fútbol, gol, y corría para un lado, y pateaba, y saltaba a cabecear, una cosa de loco. Lo metíamos de nuevo en la selección y ganábamos la final del mundo. Porque era terrible, y corría para un lado y decía gol, y yo digo, ¿y esto cómo se ministra? ¿Qué espíritu tiene este muchacho? Bueno, era un espíritu de idolatría hacia Maradona, pero era tan fuerte la idolatría que para él era su Dios, era su todo Maradona. Entonces, él quería ser como Maradona físicamente, se empezaba a aparecer a Maradona en la casa, tenía lleno de póster de Maradona, medallita de la iglesia maradoniana, esto, el otro, y había entrado un espíritu en él. Y él saltaba, gritaba, cabeceaba, daba vuelta el carnero, le pegaba la pelota, se manifestaba. Y yo digo, ¿y qué hago? Fui un montón para hacer. Yo reprendía, no sabía qué reprender. Cuando le preguntaba, mis preguntas eran erradas, hasta que el Espíritu Santo me dijo, ¿espíritu de idolatría? Claro, idolatría Maradona, claro, que se manifestaba, decía fútbol, y yo digo, ¿para dónde salgo corriendo? Usted se ríe, pero usted póngase también en mi lugar. Imagínese una persona que se le manifiesta así, y usted dice, ¿ahora qué hago? Y eso fue que el Espíritu Santo vino, espíritu de idolatría. Nunca se me hubiese ocurrido, soy sincero.
Yo digo, espíritu de fútbol, ¿qué tiene este muchacho? Yo también tengo que renunciar porque a mí me encanta, pero no, era un espíritu de idolatría. Muchas veces pasa, nos ha pasado en la campaña, los que practican artes marciales, por ejemplo en Van Damme, es un espíritu que incorporan muchísimo. ¿Por qué? Porque todas esas películas tienen espíritus de seducción. Y la persona dice, yo me quiero parecer a él. Y incorporan a través de la televisión, a través de pactos que hacen sin saber con el diablo, inconscientemente incorporan esas cosas. Entonces, lo que usted venga a la mente preguntar, esté en contacto, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo, usted pregúntelo, no tenga miedo. Y quizás eso lo ayude a llevar adelante la liberación. Sí. ¿Está bien o está mal? Yo como abuela cristiana, ¿qué le digo? No está bien. Yo hago fútbol, no otra cosa. Sí, bueno, no, lo que usted plantea está bien. Yo no consigo porque la abuela pregunta que tiene un nieto que tiene 5 años y lo llevan a karate, artes marciales para bajarle un poco los decibeles. Yo personalmente voy en contra de todo lo que sea artes marciales. ¿Por qué? Porque todos los artes marciales incorporan algo que es el yoísmo o el volver la mente en blanco o el zen y el yin yang y todas esas cosas. Todo ese orientalismo, todas esas cosas no son de Dios. Lo que no es de Dios es del diablo. Si usted me pregunta, yo llevaría en 5 a karate, no, a judo no, a taekwondo no, a tal kai, saltico y no sé cuántas, taekwondo, a yoga que pusieron ahora, no llevaría nada de eso porque en algún momento todo eso lleva a la persona a la meditación, ¿sí? Meditación trascendental, todo eso, y cuando uno deja la mente en blanco, uno no sabe lo que pasa. ¿Por qué? Porque Dios es caballero y no entra, pero el diablo no es caballero. ¿Se entienden lo que les digo? Entonces, si usted me pregunta a mí la buena pregunta, yo no la haría. Ahora, usted no puede pasar sobre lo que los padres decían. Usted lo que puede hacer es aconsejar. Mirá, me parece que ese chico es violento o es muy inquieto. ¿Por qué no lo llevas a fútbol, a natación? ¿O por qué no lo llevas, no sé, a tocar la batería, que ahí se puede descargar? ¿Me entiende, no? No podemos, si los padres no son cristianos, no podemos entrarnos en lo que los padres decían. Bueno, ahí usted lo puede aconsejar. Como abuela y como madre de una de las partes, le dice, mi consejo sería este. Ahí respondemos la pregunta. Pero, entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros buscar si hay pactos, maldiciones generacionales, esto es importante. Muchas veces las personas son malditas desde el vientre. Y aunque usted no lo crea, las personas perciben eso. Y de esto no hay que hacer una doctrina o una cosa muy mística, porque me han venido a preguntar cada cosa, o nos han venido a preguntar cada cosa con respecto a esto. No. Cuando la persona es maldita desde el vientre, normalmente la persona se siente maldita y sabe que fue maldita desde el vientre. ¿Sí? Muchas veces nos ha pasado ministrar chicas que se visten como hombres y tienen al lesbianismo, ¿saben por qué? Porque los padres tienen un varón y una nena, y nos ha pasado al revés. Que muchos se van al homosexualismo porque los padres tenían una nena y un varón, y lo maldijeron desde el vientre. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que preguntarlas, que ministrarlas. Ahora, una vez que sabemos cuál es el problema, y ya la irá cortando esto, una vez que nosotros sabemos cuál es el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decirle a la persona que renuncie. Bueno, renunciar. ¿A qué vas a renunciar? Yo estoy yendo muy rápido, podría pararme y explayarme en algunos puntos, extenderlo, pero para ser más rápido, a ver si hay posibilidad de contestar una pregunta así rapidito, porque no quiero llegar tarde, como más tarde. Pero una vez que sabemos cuál es el problema de la persona, tenemos que hacer que la persona renuncie, ¿sí? Ya lo confesó, porque usted le preguntó y le dijo sí. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Lo confesaste? Sí. Bueno, ahora vas a renunciar. ¿Cómo es esto? Bueno, renuncio al espíritu de odio. Renuncio al espíritu de odio, que renuncia al espíritu de odio que está atado. ¿Por qué? Porque está agarrado y no quiere salir. Usted va a reprender, por más que haya confesado, va a hacer de todo y no va a salir. Entonces renuncia al espíritu de odio. ¿Para qué? Para que el espíritu de odio no tenga más autoridad y la suelte. Renuncio ¿a qué? Al espíritu de idolatría, renuncio al espíritu de brujería, corto todo pacto que haya sido, que se haya hecho consciente o inconscientemente. Pongamos que la persona ha sido un brujo, un curandero, un adivino, un hechicero, a que le tiren el cuerito, que no sé qué, cualquier cosa que haya ido, bueno, usted tiene que hacer que renuncie a eso. ¿Por qué? Porque esas son ataduras que quedan en el corazón. Entonces, ¿usted qué hace? Renuncio. ¿A quién? Al sacerdocio que le di a ese brujo que hizo esa oración sobre mi vida, que me hizo tomar ese jugo, ¿Qué es hacer que la persona renuncie? Es desandar el camino que la persona anduvo. ¿Sí?
es desandar el camino que la persona anduvo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer que la persona revolucionaria. Es que sabemos cuál es el problema. Si la persona fue abusada, no vamos a reprender al espíritu de violación, no. La persona fue abusada, ¿y qué hay en el corazón de la persona? Hay odio, porque hay a la gente que le robó su inocencia. Entonces, ¿a qué va a renunciar? Al odio. Muchas veces tenemos que hacerle entender que el perdón no es un sentimiento, sino el perdón es una decisión, ¿sí? Y qué mejor que esto que digamos el Padre Nuestro, En el Padre Nuestro dice que debemos perdonar para poder ser perdonados. Todos sabemos el Padre Nuestro. Yo digo que es una oración más recitada, pero menos practicada, la oración más leída, pero la que menos practicamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que la persona entienda que tiene que perdonar. ¿Va a querer perdonar? No va a querer perdonar. Pero tiene que perdonar, sí tiene que perdonar, porque si la persona no perdona, no puede ser perdonado por Dios. Entonces, pero a mí me lastimaron, a mí me hirieron, a mí esto. Ya lo sé. ¿Vos querés ser libre? Sí. Tenés que perdonar. No puedo. Sí que puedes. ¿Por qué? Porque el perdón no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque nadie se quería perdonar. El perdón es una decisión. La persona toma la decisión de perdonar y yo puedo garantizarle que Jesús va a ser libre. ¿Amén? Amén. Quería preguntarte sobre si una persona pasa por una casa que se hace banda o todo eso, ¿no? Si la persona le atrae y se queda momentáneamente fuera, ¿no?, de la casa, de la velada enfrente, ¿también tiene que renunciar a eso o cómo sería? No. Si uno está en Dios, no. No digo en Dios, sino... No, si vos te quedaste enfrente, no, porque vos no estás invocando nada, no estás participando en ningún culto. Si vos sentís de renunciar, renunciá. Si a vos te entró temor, vos pasaste por la puerta de esa casa y te entró miedo, y sí, renunciá al miedo que te entró al pasar por ese lugar. Pero si no es necesario, no es necesario. A nosotros nos han venido a hacer brujería a la puerta de mi casa, vivíamos en un lugar, una casa quinta, donde los portones eran así bajitos, cuando yo era soltero, cuando estábamos todos los 9 hermanos allá viviendo en un Barranga, y los brujos venían, saltaban cerca de mi casa y nos dejaban pollo, sacrificio, velas, ramos de flores, y saben las cosas que dejaban. Nosotros al otro día nomás y otra vez tengo que limpiar todo esto, y toda la cera derretida, la lama, encima teníamos la y se agarraba. Íbamos y la limpiábamos nosotros, tomar la espátula ahí, porque nosotros íbamos y limpiábamos la vela, el pollo feo ahí sacrificado, la gallina, cortada el cogote, la sangre desparramada con ácido, limpiando la sangre, no saben lo que era, y la laja, y darle a la laja, que encima la laja absorbía, y darle, pero no pasa nada. O sea, si uno no está en Dios y pasó por un lugar, si el lugar le dio temor, sí, renunciar. Si vos ya conoces a Jesús, conoces la verdad, dice, Señor, esa vez que pasé por ese lugar, yo renuncio al temor, pero si no, eso no te ata, porque no abriste una puerta, porque no le diste lugar a nada de eso. ¿Amén? ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer que la persona desande el camino que anduvo. Eso es la liberación. Tenemos que hacer que la persona desande el camino que anduvo. Listo. Ya está. Fue al brujo. Bueno, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 16:15 dice que nos dio la autoridad. Amén. Amén. Nos dio la autoridad. Marcos 16:15 al 18 nos dio la autoridad. Entonces, nosotros tomamos autoridad. Yo en el nombre de Jesús les hago el trabajo que hizo el brujo. ¿Sí? La persona que hizo, confesó. Porque cuando yo le pregunté, ¿fuiste al brujo? Sí, fui al brujo. ¿Qué hiciste? Esto y esto. Una vez que la persona confiesa, hay que hacerla renunciar. Una vez que la persona renuncia, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí tiene la que me gusta. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toma la autoridad ahora. Diablo inmundo de odio, de rencor, ¡salga en el nombre de Jesús! Espíritu de hechicería, de brujería, ¡fuera en el nombre de Jesús! Y la persona va a quedar libre. Y si hay alguno medio dormido, se despertó. Pero en realidad eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí sí, una vez que la persona confiesa, una vez que la hacemos renunciar a eso, ¿qué es hacer renunciar? Desandar el camino que estaba andado y desatar lo que estaba atado. Entonces, ¿qué hicimos? La desatamos y ahí sí decimos, Satanás, diablo, uno tiene más autoridad. Y ahí no se puede resistir. Quizás reprendamos, sí, ya te como, quizás reprendamos y la persona no quede libre. ¿Qué es eso? Si todavía hay más cosas, como me pasó a mí con la mujer que había hecho un aborto. Le reprendimos odio, le reprendimos que había sido violada, el odio, la violación, había estado en brujos, en curandero. Deshicimos todo lo que había estado mal y la persona seguía mal. ¿Por qué? Porque el diablo todavía tenía una puntita de una soga de donde agarrarse. ¿Sí? Que era que eso que ella tenía, que no recibía el perdón de Dios a causa de qué? De un aborto que había hecho. Entonces el diablo se agarraba. Todo lo demás se agarraba de ahí. ¿Por qué no quedaba libre? Porque faltaba eso. Cuando ella confesó eso, ni hizo falta que reprenda. Contando ese caso, no hizo falta que yo reprenda. Cuando ella confesó eso, hizo ¡ah!
¡ah! Pegó un grito con todo, empezaron a caer lágrimas, ¡pum! Automáticamente libre. Su rostro cambió, fue transformada, rejuveneció como 10 años, así como les cuento. Los hermanos que están conmigo empezaban a llorar, las hermanas, se abrazaban, saltaban. Es la obra de Dios. ¿Amén? Amén. Ahí uno tiene que ver, pero eso es la libertad en Cristo. Sí. Quería preguntar si había algún tipo de espíritu de enfermedad. En realidad sí, eso iba a contar ahora al último. Les iba a contar un caso, ahora les voy a contar un caso. Nosotros decimos que no todas las enfermedades son espíritus demoníacos, pero sí muchas de las enfermedades vienen a través de espíritus. Dice la Biblia, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Sí? Y muchas veces es, y nos ha tocado ministrar gente que está achacada físicamente o que ha perdido la locomoción, no puede caminar, todos saben por qué, a causa del odio. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Ese pasaje se refiere, nosotros entendemos al odio. Cuando callamos ese odio que hay en nosotros, artritis, artrosis, fiebre reumática, cáncer en los huesos, parálisis. Hemos ministrado mucha gente que cuando son libres del odio, automáticamente Dios la sana y comienzan a caminar. ¿Amén? Así que sí, muchas enfermedades son demoníacas o vienen a través de espíritu maligno, pero no todas. No todas. No todas. No todas. Yo estoy resfriado, tengo fiebre, mi hijo tuvo una infección, no tiene nada que ver con que un espíritu maligno, porque no. Hay algunas enfermedades que sí, pero no todas. No todas. No tengo la lista y no existe la lista de cuáles enfermedades sí o cuáles no, pero muchas enfermedades de los huesos, muchas parálisis, no todas, muchas parálisis, cuando nosotros ministramos a la persona y son libres del odio, Dios las levanta. O sea, el cáncer, les voy a contar, cáncer, yo he ministrado a muchísima gente con cáncer a punto de morir, con 23, 24 días de vida, y perdonaron y tenían tomado todo el cuerpo. Andaban por un ano ahí con temperatura, una bolsita acá, no podían comer, le quedaban 20 o 23 días de vida. Una chica Bahía Blanca fue libre del odio porque había sido maltratada, abusada físicamente por el padrastro, y el odio era tan grande, a los 15 años, yo tenía 22, estaba por morir. Escuchó de la campaña, no conocía de Jesús en Bahía Blanca, se acercó a la campaña, me tocó ministrarla a mí ese día, la ministré, ella pudo perdonar. Yo a veces cuando predico cuento este testimonio porque es muy fuerte. Ella pudo perdonar, llegó a la casa, en la casa estaban esperando el segundo turno de enfermera porque ella tenía todos los aparatos para morir en la casa, le habían mandado a los equipos a la casa para que muera en la casa. Cuando llega la apretaron porque pesaba 20 kilos, casi ni podía caminar, llegó arrastrándose, y al otro día, cuando ella se levanta, pide ir al baño, y era imposible que vaya al baño porque se había hecho metástasis en cáncer y ya no tenía intestino, estómago, no tenía nada. Estaba esperando la muerte, pide ir al baño, la enfermera se enojada porque se había escapado, y se enoja y le dice, no, si vos no podés ir al baño, ahí tenés la bolsita, vos si tenés que hacer algo, tenés que hacer en la bolsita. Y ella le dice, pero llévame al baño. La enfermera no quiso, ella agarró el trípode, fue al baño y pudo orinar y ir de cuerpo como hacía años que no iba, porque el cáncer había hecho metástasis y había tomado el intestino, el colon, todo, y Dios la restauró completamente. Todos sus órganos. Vamos a dar un fuerte aplauso. Ella perdonó, el cáncer se fue y Dios restauró su cuerpo entero. Si alguien tiene dudas, que se la agarre con Dios. No todas las enfermedades son demoníacas, pero hemos visto casos de que sí. Amén. Coti, una pregunta importante, por lo menos para mí. ¿Qué de hablar en lengua mientras se ministra liberación? Eso es importante, y él sabe por qué lo pregunta. Lo pregunta ¿por qué? Porque las lenguas es una comunicación interna. Repetí la pregunta que no se escuchó. Él preguntó ¿por qué se puede hablar en lengua? Él sabe lo que me pregunta y creo que sabe la respuesta. Él me pregunta ¿por qué? Si se puede hablar en lenguas cuando uno está ministrando, o si tiene importancia o no tiene importancia. Nosotros cuando hacemos seminarios más extensos, no voy a meter todo en un seminario, pero está buena esa pregunta. Hablar en lengua es algo, es una comunicación nuestra propia, personal con Dios. El diablo y los demonios no entienden las lenguas nuestras, ellos tienen sus propias lenguas. El idioma de lenguas que Dios nos dio a nosotros, dice la Biblia, es algo personal para nosotros. Si usted le habla en lengua a una persona que está manifestada, el demonio se va a mandar a risa. Le va a decir, no entiendo en qué idioma me estás hablando. Y así me pasó a mí, que yo he estado en Japón ministrando. Yo japonés no hablo ni jota, excepto Roma Arigato, Yanataka, Yoshinai, unas cositas más que me enseñaron y me acuerdo. Pero 3 o 4 veces estuve en Japón y la verdad, los demonios me hablaban en español. Entienden todos los idiomas, pero justamente el lenguaje de idioma no lo entienden. ¿Por qué? Porque el lenguaje de idioma es algo personal
entre mi persona y Dios. Por eso usted escucha y no hay casi una lengua igual a la otra. Son todas diferentes. ¿Por qué? Porque es un idioma personal que nosotros tenemos con Dios, directamente. Directamente con Dios. O sea, no edifica ni al de al lado, ni al de atrás, ni al de adelante. Y a veces Dios le da interpretación de lengua a alguno cuando quiere dar un mensaje. Pero tengo 36 años de cristiano y creo que 3 veces interpretación de lengua yo estuve cuando hubo real interpretación de lengua. Entonces, ¿qué es el hablar en lengua? Es precioso, es hermoso, yo hablo en lengua muchas veces, pero es el idioma personal propio, mío, íntimo, mío, con Dios. Y es su idioma personal, si usted las habla, con Dios. ¿Amén? Entonces, ¿sirve el hablar en lengua con un demonio? No sirve. Había otra pregunta, por allá. ¿Qué pasa cuando la persona no conoce que tiene algún demonio que viene de carácter hereditario? Y no lo conoce. Y es difícil, porque realmente pregunta qué pasa cuando una persona tiene un demonio y viene de carácter hereditario. Yo le voy a ser sincero. A ver, ¿cómo lo digo? Porque esto va a generar revuelo y es para largo, pero yo no sé si hay maldiciones familiares o generacionales, ¿sí? Yo conozco familias de gente que nacieron y murieron, toda una generación entera solteros. Y no, por más que quisieron, no se podían casar. Y no entendían que había una maldición generacional. En ese caso yo la vi. ¿Por qué? Lo conocí, vivió, el hermano, la hermana, eran 4 hermanos, la madre se separó, maldijo al marido y los hijos quedaron solteros toda su vida. Ahí sí yo puedo decir, hay una maldición generacional. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos intentaban tener una relación personal de noviazgo con alguien, por cualquier pavada, por cualquier cosa se rompía. Pero se rompía para siempre, ¿no? Era una cosa terrible. Yo digo, es imposible encontrarle a este muchacho, encontrarle una novia, es imposible. 78 años tienen ahora, ¿y ahora qué le voy a encontrar? La hermana murió, el hermano murió, el otro hermano murió, quedó él solo, todos solteros murieron. Ahí sí hay una maldición generacional. Ahora, yo no estoy, como me ha pasado muchas veces viene gente dolidísima a decirme, hermano, me dijo un pastor, me dijo un ministro, me dijo alguien que yo tengo una maldición generacional en mi vida de tal cosa, de enfermedad, y yo me siento enferma, y yo no sé. A mí Dios nunca me reveló eso, le voy a ser sincero, nunca me reveló que una persona tiene una maldición generacional. Las veces que alguien vino a decirme que tenía una maldición generacional, vino la persona y me dice, mira hermano, yo siento que en el vientre de mi madre fui maldita, fui entregado a un brujo. ¿Por qué? Porque mi abuelo era brujo y me contó mi papá, me contó mi tío, me dijo así, que un día cuando mi mamá estaba embarazada me entregaron a tal espíritu, a tal cosa. Bueno, ahí sí lo sé porque la persona me lo cuenta, pero realmente yo tengo que decirle que es ministro de los 16 años de liberación y nunca Dios me reveló que había una maldición generacional sobre una persona. Siempre la persona que tiene la maldición vino a decirme, hermano, yo siento esto. Por las dudas, ¿qué hago? Bueno, vamos a orar. ¿Qué hacemos? Rompemos la maldición. En el nombre de Jesús le decimos así a la persona, yo rompo esta maldición que ha atado mi familia, que ha atado ¿verdad? Y a partir de hoy, esa maldición queda rota. Padre, en el nombre de Jesús, como sacerdote tuyo, rompo esa maldición, en el nombre de Jesús y la declaro libre. Amén. Ya está. Pero Dios nunca me reveló a mí que otra persona tiene una maldición ancestral, generacional. Casi siempre viene la persona que la sufre a contármelo. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo revela el Espíritu Santo y otras veces ellos lo ven por estas acciones como este hombre en su familia. ¿Amén? Más o menos está ¿sí? Bueno, seguimos, si no hay más preguntas. ¿Sí? ¿Los espíritus o las entidades, lo que sea, tienen olor? O sea, pregunta si los espíritus tienen olor, la verdad. No, si alguien pasa. Sí. No, está bien la pregunta porque mucha gente tiene esta duda, mucha gente pregunta. No, les voy a ser sincero. Nunca olí un olor a algún espíritu en general. Lo que sí he vivido, y se va a reír usted, mucha gente cuando es libre empieza a evacuar a través de gases o de eructos y largan un olor que, Dios mío, el Señor que tiene que poner unos tapones allá que nace así, porque se ve que se comió varias veces eso, pero es el demonio que tiene dentro, pero nunca me pasó de estar al lado de una persona y sentir olor. Sí me ha pasado de que ha venido brujo y tienen olor a todo lo suyo, eso que prenden en la casa y el olor en la ropa, eso sí, pero nunca me ha pasado de que yo sienta el olor a alguien y le diga, tenés espíritu de esto. A mí nunca me pasó. Que yo sepa, no. Está buena la pregunta, porque también lo preguntan mucho eso, Lo preguntan. Sí que pasa, a veces se notan y
evacúan con gases, un día a traer los gases que mamma mía, usted no sabe lo que es el pero hay que estar ahí, es terrible. Pero bueno, la pregunta es buena, pero que yo sepa, no hay un olor particular del demonio, yo nunca lo sentí. Un hillera, sí, obviamente tiene un olor sucio terrible, pero eso no es que no se bañe, si no lo baña, se va dolor. Sí. Bueno, él dice el tema de los alcohólicos. El alcoholismo es un espíritu, los vicios en sí son un espíritu, ¿sí? Igual que el cigarrillo, la droga, hoy está mucho de moda la ludopatía, que es jugar a ir al casino y gastarse la casa, la vida, y gastarse todo. Todo lo que es vicio, todo lo que genera un carácter, o vamos a decir, un paradigma, o una conducta continua de algo, todo eso es un vicio. Muchas mujeres le agarran vicio, se envician con novela, no pueden dejar de mirar novela, y miran novela, y viene el esposo y no le cocinan, no le planchan, no le lavan, y hay hombres que con el fútbol que están 24 horas, bien cada fútbol, pero no estoy 24 horas mirando al fútbol, y es lo mismo, se transforman en vicios, ¿sí? Son cosas que se levantan y que si no tenemos eso nos sentimos vacíos. Bueno, eso no es de Dios, ¿sí? Eso igual, de la misma manera, el vicio es un espíritu, el cigarrillo, el tabaco, la droga, entra todo dentro del mismo combo, ¿sí? La ludopatía, que es el juego, es lo mismo. Eso hay que hacer que renuncie la persona. Una vez que renuncia, reprendemos y la persona tiene que ser libre. Sí. También hablabas de los chicos que con la televisión, Sí. todo esto que pueden decir. Y ellos están inconscientes de esto, ¿no? Porque se tomaron viendo la televisión, o por años que el padre lo mandó a fútbol, o alguna cosa. ¿Puede liberarse? ¿Puede ser un chico que no sabe de eso? Sí, me ha pasado en muchos lados. Él pregunta cómo es que un chico que inconscientemente está mirando la tele y se incorpora algún espíritu a través de la televisión. ¿Saben por qué? Porque normalmente los que hacen los dibujos animados, los que hacen todo eso, hacen pacto con el diablo. Los pitufos, nosotros en la primera época, los pitufos, en la Carta de Liberación, ministramos gente, que aunque usted no lo crea, que no eran cristianas, que los pitufos, los muñecos de los pitufos cobraban vida y lastimaban a los nenes. Y usted me dice, ¿qué? Sí, los peluches. Y que soñaban con pitufos y que los pitufos le pegaban y los nenes amanecían todos moretoneados y no tenían ningún muñeco los pitufos, pero amanecían todos llenos de moretones. Bueno, y había que hacerle renunciar. ¿Por qué? Pero no era un espíritu de pitufo lo que le entraba, era un espíritu de temor. Estaba Gargamel, el brujo, creo que se llamaba, uno tuvo que empezar a estudiar e investigar porque para ministrar no necesita saber. Estaba Gargamel en ese momento, no sé si en los de ahora nuevos debe estar o no, pero estaba Gargamel el brujo, y a través de ese brujo entraba temor a los chicos. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo los pitufos? Hizo un pacto con el diablo. Y por eso fue tan famoso ese dibujito animado y atrapa tanto a los chicos. Porque ¿cómo puede ser unos niños verdes o azules? No sé qué color le llamen la atención a los chicos, si no puede ser, son todos azules. Bueno, ¿qué pasó? El que hizo eso lo hizo con una idea. No era entretener a los chicos. Era igual que lo de Harry Potter. Lo de Harry Potter puedo decirte lo mismo. Entonces, Aparte el gato se llamaba Israel, al que él pateaba. ah, sí, bueno, no tenía ni idea, eso es tanto detalle ahí, ¿no? Pero hay muchas cosas que llevan a eso, ¿no? Si uno investiga, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Saben la única manera que tiene el diablo de entrar a través de los chicos? A través del miedo, del temor. Cuando el diablo entra a la vida de un chico, entra a través del pánico, del miedo. He ministrado montones de casos. Y he ministrado hace poquito una nena que lo mismo, a través de unos dibujitos animados que hay ahora de zombies, no sé dónde están, ni cómo me dijo el nombre, pero ni idea del nombre que me dijo. Y la chica vivía con miedo y dice que iba una chica que ama a Dios, toda una nena de 10, 11 años, caminaba por la plaza y veía la gente como si fuesen zombies. Y estos zombies acá, zombies allá. Entonces la madre me dice, ¿esto es así? Entonces él le pregunta a la nena, ¿estuviste viendo algo relacionado a eso? Sí, un dibujito. En la casa de mi prima vi esto. Bueno, listo, hay que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque lo de Dios edifica y trae paz. Y lo que no es de Dios no edifica y no trae paz. Entonces yo digo, Dios nunca, por la madre preguntaba si eran visiones que Dios le permitía ver. No, porque Dios nunca le va a traer temor a una criatura. ¿Amén? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres o como sacerdotes de Dios? Bueno, vamos a renunciar. Le ha pasado a mis hijos que la otra vez uno de mis nenes estábamos viendo un dibujito en la televisión, no sé en qué canal, Cinecanal, no sé en qué canal, que pasaba un dibujito, y daban una propaganda, que lo único que mostraba la propaganda eran unos ojos rojos, unos ojos amarillos como de gato que se movían así, atrás de unas rejas. Yo no me di cuenta de cambiarlo, y a uno de mis nenes más chiquitos le agarró temor, y se fue a la cocina y se puso en el piso agachado, tiene 4 añitos.
Y lloraba. Y digo, hijo, ¿qué te pasa? No, tengo miedo. Tuve que agarrar, ponerme, hacerle renunciar al espíritu de miedo. Esto me pasó hace poquito, hace unos días. Y renunciar y reprender, y a partir de ahí, ¡pum! Listo, cambié de canal obviamente, saqué porque era una propaganda que le dio miedo. ¿Qué te dio miedo? Esos ojos atrás de esa reja, me decía. Bueno, eso le causó temor a él. Entonces, ¿qué hice como padre? Fui, tomé la autoridad, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de temor. Padre, tomo la autoridad ahora, como sacerdote tuyo y como padre. En el nombre de Jesús. ¿A quién le pasó? Uno de mis hijos. ¿Y estamos exentos? No, pero tenemos que estar atentos como padres. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el diablo busca eso. La única manera que puede entrar a través de los chicos es a través del temor. Sí. Contesté la pregunta más o menos ahí. Es temor, otra cosa no, es miedo, pánico, temor, que lo van a decir ellos. Uno les hace reprender. Si lo lleva a karate va a ser un espíritu de violencia. Es muy probable que el chico tenga un espíritu de violencia. Pero muchas veces los chicos son violentos no por el espíritu de karate, porque hay violencia en la casa. Violencia verbal de los padres, entonces hay que ministrar a los padres. Ojo con eso. Porque mucha gente me trae a los nenes, pastor, el nene es violento, el nene es eso. Y está el esposo y la esposa, cállate, esperá que el pastor va a hablar. Y se pegan adelante de mí y yo digo, bueno, espere. El nene es violento no, porque el nene es violento. Vengan los dos para acá. Pecorelli, Basile y los mando para que los atiendan en la cara. Olvídense. Generalmente cuando un nene es violento es porque vive violencia en la casa. Generalmente, el 95% de las veces. ¿Amén? Si había otra pregunta. ¿Podrías hablar porque a la criatura no se le ministra igual que... No, siempre cambiamos las palabras, ¿no? Pero yo que soy el padre, a mí... Empieza por los papás primero. Claro, siempre se trata de ministrar a los padres. Sí, el que esté aquí va a ser tranquilo, voy a tratar de terminar. Pregunten y ya termino. Sí. ¿Qué pasa cuando los preadolescentes, por ejemplo, tienen historias, como para darte un ejemplo claro, del lobizón? Como para darte un ejemplo, ¿no? Pero afirman que el padre o el abuelo se los contó y no le podés hacer entender que es mentira porque obviamente le creen a su abuelo o a su padre. Y le tratás de entender, le explicás que es mentira, que no existe, pero obviamente, si yo le cuento a mi hijo. Sí, una mentira tantas veces se la va a terminar creyendo. No, bueno, lamentablemente el que tiene la autoridad siempre sobre sí. Eso era un invento de antes para asustar a los Sí, a los chicos. Pero todavía existe. Sí, bueno, hay en extractos sociales o hay en lugares que todavía eso se sigue hablando. Pero ¿qué pasa? Hay padres. Yo le digo la verdad, para mí es un demonio. Sí, es temor. Lo que hace es meterle temor. Ahora, vos no podés ministrar a un menor si los padres no te acreditan hacerlo, y eso es importante. Usted nunca puede ministrar a un menor si el padre no le da autorización. Si el padre le da autorización, le dice, mirá, lo que vos tenés es temor. Renunciá al temor, renunciá a esto, y eso es mentira, no es de Dios. ¿Por qué? Porque es mentira, porque en la Biblia no aparece ningún lobizón, porque no existe. Bueno, le das la explicación adulta que le tengas que dar. Reprendés al espíritu de temor, porque en realidad es para, como dijo el hermano, es para dar temor, para que la persona tenga miedo. Pero no es más que para eso. Pero nunca podemos ministrar a un menor o a un adolescente si no tenemos la autorización de un padre. Amén. Cuando uno a veces, una persona se está manifestando, Sí. está en el piso, se está lastimando, uno lo ata en el nombre de Jesús. Hay veces que no se sujeta. ¿Es verdad que cuando hay espíritu de rebeldía no obedece? No, todo demonio se sujeta en el nombre de Jesús. Ella preguntó si cuando una persona está en el piso y se retuerce, muchas veces la ata y no se sujeta, es porque hay espíritu de rebeldía. No hay espíritu chico ni espíritu grande. El mismo Satanás, hasta el demonio más chiquitito, se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. A veces uno tiene que dar la orden varias veces, pero muchas veces lo que pasa es que mucha gente grita y el diablo no se sujeta porque no hay uno que tome la autoridad. Pero todas las veces que me ha tocado ministrar a mí, todas las veces me ha costado un poquito más o un poquito menos, pero en el nombre de Jesús la persona se sujeta. ¿Por qué? Porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Hay preguntas, sí. La hermana dijo... los niños en las campañas, a veces hay niños que se manifiestan, sí. Hay niños que se han manifestado y hay otros que no. Hay otros que vienen y te cuentan que tienen miedo, que no pueden dormir, pero no que un niño se manifieste o no se manifieste no significa nada. Hay niños que se manifiestan y hay niños que no, pero eso no indica un factor determinante. Muchas veces vienen y te cuentan que tienen temor y a través del temor el diablo los tiene atados. No duermen, se distraen mucho y esas cosas, ¿no? Pero no es necesario que se manifieste. Espero que estaba hablando, no sé qué. Para ejercer el ministerio,
a veces la persona que lo puede llegar a ejercer, tiene alguna duda con respecto a alguna religión propia. A los niños. Sí. El niño recibe Cristo en su corazón, es el tema anterior. Y uno lo quiere hacer libre, pero los padres no son creyentes, igual que se dice. Siempre, lamentablemente siempre que creo que se son los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que tienen la autoridad sobre la criatura. Si vino a la iglesia con una tía, y yo voy a aprovechar que vino una tía que es cristiana y voy a decir, me permití que hable con él, olvídense, yo voy a hacer todo lo posible para que sea libre. Pero tratamos siempre de que haya un orden. Entonces, la hermana preguntó, si un niño viene a la iglesia, recibe a Jesús y tiene temor, pero no están los padres. ¿Hay que pedirle permiso? Sí. ¿Pero qué hacemos? Si vino con la tía, le pedimos a la tía. Si vino con la abuela, le pedimos permiso a la abuela, que es la persona responsable de la criatura en ese momento. ¿Amén? Amén. Pero siempre que pide permiso al mayor con el que vino a los niños. Y esto hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Siempre. Esperen que había alguien por allá atrás que quería hacer una pregunta. El que se tenga que retirar y quiera retirar, se lo puede hacer. Yo después que termine de preguntar voy a hacer una oración y encomendamos este día, Señor, ya esta reunión en tus manos, le encomendamos la casa, guárdanos, Señor, cúbrenos, que tus ángeles, Señor, acampen a nuestro alrededor, que podamos encontrar nuestras familias, nuestros hogares con bien. Padre, pero yo te pido algo especial, que Dios, con una unción especial, Señor, estas personas, Padre, autoridad del cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo le pido que la autoridad de Dios, en el nombre de Jesús, venga sobre esta vida, Espíritu Santo, asísteles como nunca antes, llénalos de ti, Señor, capacítalos para esta labor tan importante que es la liberación, Señor, la administración a las vidas que vienen atadas, que puedan ser portadores de sal, portadores de luz, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo, Señor, te pido que los unjas con una unción especial a la autoridad de Dios, autoridad del cielo sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, esos son llenos de ti, llenos de la autoridad de Dios, Espíritu Santo, Dios, ven, desciende con fuego y con poder sobre sus vidas. Que cuando ellos abran su boca para ministrar, sea tú, Señor, hablando a través de ellos. Y cuando ellos pongan las manos para que sean libres, sean tus manos tocando las vidas, sean tus manos tocando sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, oh Dios mío, Dios bueno, los bendigo. Y lo que bendigo en el nombre de Jesús, no hay diablo que pueda maldecirlos. Por eso los declaro benditos tuyos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret los declaro llenos. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Aleluya. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios está acá. Y me impactó mucho lo que dijo Coti. Cuando luchamos y parece que el demonio no sale, qué lindo también es ser humilde y llamar al otro y decirle, ayúdame. Yo ya toqué este punto, este otro. A nosotros nos han pasado, unos preadolescentes estuvieron locos, ya lo llamamos a preparar y se arregló todo. Siempre hay alguien que sabe más haciendo otra revelación. Y en esto quiero decirles, la carpa de liberación, que se han anotado en liberación, que no tengan temor, que con sencillez y humildad encomiéndense al Señor. Van a ir aprendiendo porque en la cancha se ven los pingos, ¿no? Pero van a estar rodeados con pastores, con siervos de Dios. Me decía Joel en las campañas de Joel, mi hijo más chico, de las campañas del 2010, que él hizo el curso. Dice, nos sentíamos tan seguros cuando estábamos ministrando y no sabíamos, y venía por ahí detrás Basile, estas cosas. Y aprendimos a oír la voz del Espíritu Santo. Por eso que los manuales o los métodos están siempre relacionados a la guía del Espíritu Santo. Yo quiero que bendigamos, no sé, tenemos 2 minutos, los hermanos de la iglesia de Montenegro no se vayan, pero voy a pedir a Abel, en nombre de todos los pastores presentes y todos los hermanos que estamos acá, que bendigamos el ministerio de José María, el ministerio del mensaje. Amén.
Amén. Tenemos una costumbre que extendemos la mano y bendecimos. Padre, te damos a ti la gloria, la honra. Tú te mereces, Señor, la alabanza, y nosotros tenemos la felicidad de tener la revelación de tu Hijo, y en esta hora la gran alegría, Señor, de ser ministrados por tu siervo, portador de luz, que trae conocimiento, iluminación, saca las dudas, trae claridad de pensamiento y conocimiento de tu palabra, y nosotros nos sentimos altamente bendecidos, Señor, de esta manera que hemos en esta hora recibido nosotros, que nuestro hermano reciba el doble aún todavía de este gran ministerio que tiene y que ejerce con autoridad, con unción y con gracia divina, y nosotros nos sentimos totalmente bendecidos, satisfechos, plenos, Señor, y que esto que le has dado a él, que sea multiplicado para miles y miles y miles de personas a lo largo de su vida, para con respecto a su ministerio, su familia, su esposa, sus hijos, su casa, su economía, todo lo que tú has puesto en tu mano, Señor. Oramos, intercedemos y clamamos, presentamos un vallado de oración para que, Señor, tu gracia se manifieste como desde hace muchos años, así hasta el último día, porque todos corremos esta carrera, todos tenemos que llegar, todos tenemos que alcanzar nuestra corona, pero debemos fructificar, y mientras seguimos corriendo esta carrera, cada uno, Señor, para alcanzar esta corona de salvación que nos has dado, tenemos que multiplicar, tenemos que fructificar, tenemos que dar mucho más de lo que tú nos has dado, y cada vez que nos das es para que demos más. Señor, nosotros bendecimos la vida de tu siervo en esta hora y te agradecemos porque realmente nos ha bendecido. Y todo esto, Señor, que vaya de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo para Él, sus hijos, los hijos de sus hijos, Señor, porque tu bendición también es así, de familia en familia. Gracias, Padre, por este gran varón que desde años te ha servido, desde hace muchos años ha dedicado su vida al servicio, miles de personas han sido libres, muchos han conocido tu palabra. Gracias por este gran hombre, Señor, que hoy tú pones al frente nuestro, del cual nosotros aprendemos y vivimos, Señor. Nos sentimos halagados y enriquecidos en todos los sentidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo, Rey. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo, Rey. Y cantaré a Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Mi Mesías y mi Rey Yeshua es Él. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo, Rey. Y cantaré a Kadosh Baruch